Hola, ¿qué tal a todos? Les quiero presentar este nuevo programa que se llama La Contra. Yo soy Manu Villaseñor, vamos a hablar de mucho fútbol, Liga MX, algunas veces de fútbol europeo, pero acá se trata de que también ustedes opinen en los comentarios y también es un placer presentarles a quienes estarán complementando este programa. A mi derecha, a su izquierda en pantalla, Pato Martínez. Pato, un gusto tenerte por acá y preguntarte cómo estás. Estamos, que es ganancia, mi querido Manu. Alfredo, gustazo. Y también de mi lado izquierdo, a su derecha en su pantalla, tengo a Alfredo López. Normalmente no lo veían porque estaba detrás de cámaras, hoy está de este lado y también es un placer tenerte por acá, mi querido Alfredo. Sé que acá o se acaba la amistad o va a pasar algo, porque vamos a opinar diferente en un montón de cosas, pero insisto, es un placer tenerte acá. Completamente listo para tirar putazos, mano. Bueno, ahí está, un poco de la entrada, ¿no? Ya a lo que viene directamente. Y no trajo hoy los guantes de box, pero justamente un partido que creo que también es así y me gustaría que fuera el primer tema en la historia de La Contra. Es que hablemos del América contra Cruz Azul y no va a ser tanto el analizarlo, ya habrá momentos para ello porque también habrá análisis táctico más adelante. Pero a mí me gustaría plantear el punto de si América contra Cruz Azul hoy es más importante que el América contra Chivas. Al menos desde mi particular punto de vista, desde lo futbolístico lo es. Pero hay otro aspecto mediático, hay otro aspecto popular. ¿Para ti es más importante hoy el América Cruz Azul que el América Chivas? ¿Basado en qué? Si nos vamos a lo deportivo, sí. Si nos vamos a lo mediático, de lo que engloba todo un espectáculo, jamás. ¿Para ti, Alfredo? Estamos de acuerdo, pero creo que cuando estamos de acuerdo los tres así de rápido hay que desglosar el tema, ¿no? Entonces, bueno, pasamos al siguiente. Pasamos al tema de por qué creo que Cruz Azul América nunca va a ser mediáticamente tan importante como América Chivas. Y creo que eso viene por un montón de cosas desde la construcción del mismo, o sea, desde la construcción del América Chivas. Era un momento cuando esto empezó a surgir donde los medios comunicaban distinto y se les otorgaron ciertos roles a estos equipos, ¿no? Entonces, además, eso agregándole la popularidad de Chivas, que nunca va a tener Cruz Azul, creo que eso hace que mediáticamente nunca sea equiparable. Lo que sí creo también es que la gente también se da cuenta ya ahora, en el tiempo en el que vivimos, tiene más al alcance información y demás, y puede entender de lo que estamos hablando, o sea, ¿por qué es más importante futbolísticamente una América Cruz Azul que una América Chivas? Pero históricamente también, cuando analizamos cuántas finales han jugado entre estos tres, bueno, hablando de América Cruz Azul, América contra Chivas por uno y otro lado, bueno, América Cruz Azul ha habido 5 finales en la historia de la Liga MX, hablando torneo de liga, y 3 en torneos cortos. El América contra Chivas solamente ha habido una final y hablamos de los torneos largos, es decir, en torneos cortos no ha habido una final. O sea, no puede haber una razón de peso históricamente de que Cruz Azul sí llega a las finales y se puede enfrentar al América más allá de que las pierda, para poder meter este tema sobre que América contra Cruz Azul también podría llegar a tener alguna vez el peso del América Chivas. Lo que pasa es que Cruz Azul entendió su negocio y es algo que allá en Verde Valle no han comprendido y Amaury no lo ha entendido, no lo quiere entender y no lo va a hacer. Hay que meterle lana. Hay que invertirle a esto. Los regios lo hicieron y consiguieron una década gloriosa y creo que lo de Monterrey también va despegando. Chivas se quedó rezagado, se quedó tanto con su discurso, su hipocresía de puros mexicanos, eso ya hace mucho tiempo que no lo ha entendido y por eso se ha rezagado. Y creo que por eso Cruz Azul América hoy en día, tú ves el partido, es muchísimo más atractivo. ¿Con extranjeros se vuelve más atractivo o no? Yo creo que sí, porque eso significa más calidad. Pero me quedé pensando esto que dice Pato. Dice que Chivas está quedando rezagado. Creo que si fuera así, por ejemplo, si esa fuera la única razón, Atlas Chivas no sería nada. O sea, Atlas deportivamente está muy abajo de lo que está hablando. ¿Qué se están jugando? Van a llegar a la última jornada. No, pero digo históricamente, o sea, sí, ¿cuántas veces Atlas estuvo peleando descensos y bla, 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 y en la ciudad de Guadalajara se sigue viviendo igual de intenso? Sí, entonces, la pasión. Pero aún así, cuando lo equiparan con los derbis regios, normalmente dicen, no, es que es más importante el de allá y no lo pelan tanto el clásico tapatío. Sí, pero a lo que voy es que aunque Chivas se rezague y se siga rezagando y nunca más vuelva a ser campeón, si así lo quiere la historia, no va a dejar de ser lo que es el América Chivas, sí, creo yo. O sea, entre más distancia incluso podría ser, creo que una historia mejor contada, ¿no? O sea, a la gente le das, creo que lo que necesita, un villano, un héroe. El villano siempre va a ser el América, ¿no? Ante Cruz Azul, ante Chivas y bueno, prácticamente ante quien lo pongas, porque hay un discurso detrás de ello y porque es el equipo más ganador. Pero si Chivas se rezaga más todavía, ¿no va a ser la historia del héroe que vence al poderoso América?
pues creo que ahí dependería de su gente. O sea, su gente... Bueno, sí va acorde a su discurso. Cómo toma ese rol, porque también, o sea, hasta hace muy poco tiempo decían que eran el más ganador y bla, 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 o sea, eso acaba de cambiar. Entonces no sé cómo en el futuro vayan a adoptar el rol, ¿no? Pero eso depende de ellos. Yo ni le voy, dependerá de ellos cómo lo adopten, pero podría ser. O sea, no creo que lo hagan. O sea, no creo que se adapten a esa situación, a ese rol. Pero creo que sí le añadiría algo de sabor. Me voy a meter un tema un poquito picante ahora con lo que dice Alfredo, pero te voy a meter el problema a ti, ¿eh? O sea, en realidad, ¿la gente de Chivas es exigente? No. O sea, como para decir, ¿no van a permitir que se vuelva esa historia? No, y te voy a decir una cosa bien importante, a lo mejor la gente no va a estar de acuerdo. Tú vas a un partido del Atlas, al que sea, y perdón que me tratas a la conversación, pero es que es la verdad. Y normalmente al aficionado que se sienta en el lugar que tú tienes es el mismo cada semana. Cada semana, el de la derecha, el de la izquierda, el de atrás, el de adelante, ya los conoces a estos güeyes y dices, este se va a poner bien pedo. Cuando tú vas al Akron, normalmente cada partido es otro aficionado y mucho es turista. O sea, el Akron se volvió un espectáculo, una atracción turística. Ya no es tanto el aficionado como tal el que va cada fin de semana. Y al final de cuentas, el Akron cada fin de semana tiene una asistencia de las mejores de la liga. Y que también se volvió así por el tema de la renta de los chivabonos, ¿no? Que ahora es mucho más fácil hacerlo. Y por ende también se puede volver un negocio para quien tiene un chivabono. Negocias. No, y dicho sea de paso, o sea, esta situación que comenta Pato del tour al estadio es algo que ya sufren los equipos europeos desde hace un montón. O sea, ya es tema bien complicado que se pueda dar esa situación. Entonces, por ejemplo, tengo conocidos abonados y me dicen, güey, filas completas, están al mismo nombre porque es el mismo cabrón que organiza el viaje. Exacto. Y los viene de fuera, los trae de fuera. Pero bueno, volviendo al tema de los clásicos y no de cómo se vende. No, pero mételo en broncas igual que a mí. ¿Es exigente o no la afición de Chivas? Dile. No. Creo yo que es de las aficiones menos exigentes y les voy a decir algo más. Para meterse más en problemas, ¿no? Sí. Es el equipo más mimado en la historia de la liga. Sí. Por la liga. Y a ver, y aprovechando que estamos, digamos, contextualizando y hablando históricamente de esto, hasta el Estado utilizó a Chivas, güey. O sea, hubo momentos en donde el deber ser era ser Chiva y lo bueno tenía que ver, y el civismo tenía que ver con ser Chiva. Los que son de acá, de Jalisco, entenderán también, por ejemplo, que el informador utilizaba también a las Chivas como para el mensaje de cómo debía ser un mexicano y que era lo bueno, ¿no? Las tiras cómicas estas de las super Chivas, o sea, en un montón de episodios se ha utilizado incluso el mote del rebaño sagrado, o sea, tiene que ver con el catolicismo. Entonces, por eso creo que jamás ni Cruz Azul ni nadie va a tener la popularidad de Chivas. Es que justamente hacen el clavo, ¿no? O sea, más allá del discurso de si son exigentes, porque algunas veces también son creo que un poquito victimistas en la forma en la que perciben el fútbol, el arbitraje y muchas cosas más, incluso la situación de que América sea tricampeón, ¿no? Sí. Se ve desde un punto no exigente, quizás más victimista. Pero más allá de eso, creo que hacen el clavo en el sentido de que para Guadalajara los valores de la institución encajan en muchos mexicanos, que por eso creo que llega a ese sentido de identificación y pertenencia al que no va a poder llegar Cruz Azul, y que comparte quizás Cruz Azul valores con otros equipos, pero no con Guadalajara, y creo que no hace eso, ¿no? Lo suficiente hoy para polarizar el país, como si lo hace una América contra Chivas. Pero yo me quedaba con la sensación, y creo que es nada más a raíz de que llega Martín Anselmi, de que Cruz Azul le competía mejor a la América que Guadalajara. Pero me voy a permitir citar un par de datos que a mí me sorprendieron porque no lo tenía tan fresco en la estadística. Últimas 5 series eliminatorias, América-Cruz Azul. La última, cuartos de Conca del 2025, Cruz Azul gana 2-1. Semis de la Apertura 24 en Liga, la final del Clausura 24, estos dos fueron con Anselmi. Cuartos de final del Clausura 19 y la final de la Apertura 18, donde mete 2 goles Edson Álvarez. Son 4 series para la América, 4-1. Vámonos al otro lado. América Chivas. Octavos de Conca del 25 y octavos del 24, los dos los gana la América con mucha superioridad. Semis del Clausura 2024, América lo gana 1-0. Semis del Clausura 2023, Chivas gana con el gol de Chiquete Orozco la serie. Y en cuartos de final de la Apertura 2020, Chivas gana con los chicotazos. Ahí vamos 3-2. A mí me parece que en los últimos 5 años, los números no van a mentir. Sé que hay formas, sé que ha habido goleadas, pero pues resulta que Chivas le ha competido más a la América que el propio Cruz Azul en series eliminatorias, ¿no? O sea, sí, pero creo que son datos medio engañosos. O sea, porque capaz que si abres más
el espectro a más años, va a haber una diferencia, pues, no tan pareja. No, y que la tendencia lo marca ahí. Si te das cuenta, vamos para abajo. O sea, es los últimos dos y luego vas y van perdiendo. O sea, ahí está el reflejo. Y la otra también es que hay que estar. O sea, sí es cierto que Cruz Azul es papá de la América, pero para que sean tu papá hay que estar ahí, ¿no? Entonces... O sea, incluso si contabilizamos en qué fases, ha habido 2 finales en los últimos 5 enfrentamientos América-Cruz Azul, ha habido una semis y 2 cuartos de final. El América-Chivas estamos contándole en la Conca octavos de final, semis y cuartos, pero no hay una final, ¿no? Entre estos No, y dos. por ejemplo, si agarras del 2013 para acá, son 3 finales. O sea, cosa que América-Chivas fue una en torneos largos, o sea, una en toda la historia, y estos güeyes en los últimos años llevan 3. Incluso, no solamente del enfrentamiento América-Cruz Azul, sino cuántas finales tiene Cruz Azul en los últimos 20 años y cuántas tiene Guadalajara, ¿no? Que ahí es donde creo también vamos a poder encontrar una diferencia en el rendimiento, aunque creo que también hay una tendencia, ¿no? Chivas es campeón cada 10 años y está por pasársele el tiempo. Ya se le pasó. O sea, básicamente te pones a checar y creo que no se va a cumplir, por lo menos en otros 20, 30 años. O sea, a cómo van las cosas. Porque a Chivas ya se le está acabando el crédito y está en ese dilema. Sigo con mi única excusa, que es juego con puros mexicanos y por eso me justifican el que no puedo competirle a los grandes que traen figuras, o me arriesgo a cambiar la historia y ni así la arme y entonces ya no me queda. Mira, yo con Chivas veo gente que es muy drástico con el panorama que le echan a Chivas, como Pato, ¿no? Que dice que en 30 años van a ser campeones. ¿Cómo, Alfredo? Pero creo que encontrar una regularidad que es peligrosa. Y me refiero a que de repente play-in, de repente cuartos, de repente a lo mejor llegan a semifinales, pero mientras no haya una crisis de verdad, van a cambiar. ¿Y esta no es crisis? O sea, ¿cuál es una crisis O sea, para Guadalajara? una crisis, por ejemplo, fue como cuando en 2015 iban a descender y en 2017 fueron campeones. Sí, pero actualmente, a ver, acaba de preguntarlo Manu, ¿qué es crisis? Porque para mí el Guadalajara ahorita está en crisis, no solamente... Sí. O sea, por ejemplo, hablábamos de la exigencia. Yo creo que para Chivas esto está muy mal, pero creo que no está tan mal como pudieran estar. Entonces, mientras no estén así en el fondo, como te digo, fue en 2015 y en 2017 fueron campeones, mientras no estén ahí, yo creo que no van a cambiar. Y quién sabe la afición de Chivas cómo toma eso. Porque, por ejemplo, para gente de equipos de media tabla que estén ahí en play-in y cuartos y bla, bla, pues está bien. Para Chivas yo creo que está mal. Pero no creo que sea una crisis tan asquerosa como la de 2015, por ejemplo. O sea, para mí tampoco están en crisis hoy porque justamente, ¿no? Tuvieron una final hace no tanto tiempo, llegaron a semifinales. Entiendo que la exigencia pueda llegar a ser campeón, que para mí la exigencia de Chivas no está al nivel de la exigencia que tiene la América. Y creo que hoy incluso no está al nivel de la exigencia que tiene Cruz Azul, porque también está el tema de la plantilla, ¿no? Yo no sé si la gente se va a acostumbrar o no, pero que también creo que se le exige de forma desmedida, acorde a la historia, más bien se le exige acorde a la historia, pero creo que es desmedido, acorde a la actualidad, acorde a la plantilla incluso que tiene Guadalajara. Para mí la crisis que tiene Chivas es de proyecto, es de la estabilidad desde la cabeza, pero cuando ves los resultados en realidad no son tan malos, sí, para aparentemente ser Chivas. Pero acá también yo quiero preguntarles, ¿el valor de la plantilla puede contar o no? Porque América es 1, 90 millones de euros según datos de Transfer Market, puede variar. Okay. Cruz Azul es 2, 84 millones de euros. Chivas en CONCACAF, hablando no de México, sino de CONCACAF, es el número 8, 64 millones de euros. Hay al menos 20 millones de diferencia con los otros dos que están, no sé si mediáticamente, ya acordamos que no, pero futbolísticamente te están robando el espectáculo. Pero bueno, ahí nos meteremos en otro tema, en qué tan está Chivas metido, sumergido. Hay un punto muy importante que no se ha tocado. Entiendo lo que decían de la crisis de 2015, que después fueron campeones, pero en los últimos años ha habido muchas decisiones en Chivas, muchísimas decisiones que en el propio futbolista han caído muy mal y los futbolistas ya no quieren llegar o se van gratis. Y eso creo que ha mermado mucho en que el propio futbolista ya no se sienta cómodo y se refleja. ¿Y qué les parecería si justamente pasamos a ese tema? ¿Por qué los jugadores salen mal del Guadalajara? ¿Por qué algunos no quieren llegar? ¿Y por qué los que se van triunfan, pero en otro lado? Bueno, así llegamos al tema de por qué los jugadores que salen de Chivas funcionan en otros lugares, por qué tienen que salir tan mal de la institución, porque hay muchos casos, pero también por qué algunos no quieren llegar.
Me centraría primero en por qué no quieren llegar. O sea, hoy, ¿cuál es el motivo, Alfredo, para que un jugador prefiera ir a Monterrey, a Tigres, a Cruz Azul, a América, antes que a Guadalajara? A ver, la primera que te diría sería el dinero, ¿no? O sea, a lo mejor allá les pagan más, no sé. Pero vas a decir, no seas mamón, porque te quisiera contestar con otra pregunta. ¿Por qué antes sí era importante ir a Chivas? O sea, creo que sí hubo un momento, capaz que un poco antes de que nosotros tuviéramos memoria futbolística, pero sí era importante ir a Chivas. Creo que el jugador mexicano sí tenía como meta llegar a Chivas. Y es más, te diría que incluso por ahí del 2006, cuando la Volpe estaba en la selección, era importante estar en Chivas. Entonces, hoy no lo es. Supongo que alguna relación tendrá, pero yo partiría de ahí. O sea, a ver, el desmadre directivo que tiene Chivas podría llegar a ser un motivo. ¿Lo tenía antes? ¿O había esa estabilidad? ¿O qué pasó con la identificación, con el orgullo quizás mexicano, el orgullo de ir a Chivas, que hoy no existe? Hoy pasa a segundo término y quizás es el dinero, quizás hay más motivos. O sea, ¿tú cómo ves esta situación? Precisamente lo que decía Alfredo, y creo que la respuesta ahí está. Antes era importante llegar a Chivas porque internacionalmente se percibían únicamente dos equipos, América y Chivas, y eran los más grandes. ¿Por qué? Porque eran los más ganadores. Entonces sabías que los visores, que los equipos volteaban a ver a los cuadros más importantes, a ver quiénes eran y a ver quién me podía llevar. De cierta forma había esa facilidad. Hoy en día Chivas le pone tantas trabas al futbolista para salir, que no vamos a entrar en ese tema ahorita, pero el problema que trae Hugo Camberos es precisamente eso. Es tu mejor futbolista, es joya, es joven, es una promesa, el PSV ya le echó el ojo, y de repente de la noche a la mañana ya no juega, porque pues, el PSV va a ofrecer 2.5 millones y Chivas quiere 15. Para mí hay dos razones muy importantes. Para mí lo económico pasa a segundo término. O sea, creo que el dinero no va a ser el factor número uno diferencial por el cual el jugador no quiere llegar a Chivas, porque además la realidad económica del Guadalajara sí te permite competir con el salario que te puede dar un Regio, con el salario que te puede dar Cruz Azul, América, no sé, Toluca incluso, ¿no? Podríamos ponerlo ahí, que también ha gastado bastante. Creo que al menos puedes competir. El tema es que tienes que competir con otros factores más allá de lo económico, y yo creo que hoy el no ser un equipo ganador, o sea, porque yo creo que sí, históricamente el campeonísimo, va, pero en los últimos 20 años le contamos 2 títulos al Guadalajara, y eso para mí no es un equipo ganador. Y por ahí dicen que hay 2 formas de que un jugador lo puedas convencer: el técnico con el conocimiento, y los equipos con los títulos, con el hambre porque quieres ganar. O sea, no hay jugador que no quiera salir campeón cada torneo. Y si tú percibes que yendo al Guadalajara tus posibilidades de ser campeón disminuyen, pues ¿a qué carajos vas al Guadalajara, no? Entonces escoges los destinos que recientemente han salido campeones más veces, o que al menos, y ahí pongo el tema de Toluca también, el proyecto te dicta, y el caso de Vega, que es más fácil que salgas campeón hoy con Toluca, que tiene un proyectazo económico, deportivo, que lo que tiene Chivas. Es que entonces estaremos hablando de que están en un círculo vicioso del que no van a salir. Porque si no quieren venir jugadores importantes porque no van a ser campeones, pues no van a ser campeones. Entonces no van a querer venir jugadores importantes. Entonces, no sé si sea eso. ¿Suena drástico? Creo yo, para mí suena drástico. Creo yo que Chivas debería, y va a decir, no mames, ¿a ti qué te importa? Pero creo que desde su comunicación deberían empezar a apostar por eso. O sea, empezar a hablar de la importancia de Chivas, ¿no? Y apelar, ahora sí creo, a la historia, porque ahora me estoy poniendo, digamos, en el lugar de lo que deberían hacer, y hace rato estábamos juzgando otra cosa. Entonces acá sí creo que deberían empezar a apelar a eso, no solamente para vender los chivabonos. O sea, creo que también debería haber otro tipo de gestión en el vestidor para que el jugador entienda lo importante que es estar ahí. Porque que es importante todavía, por lo menos hoy todavía, lo es. Por ejemplo, el caso del Piojo Alvarado. Es un jugador de selección. Creo que Chivas debería aportar más jugadores de selección, si tuviera también jugadores más importantes. Pero no entiendo cómo el Piojo Alvarado no sale de titular un partido de liga. Entonces, es como, creo que también ahí hay un tema, o sea, ¿qué está pasando? Que tu jugador más importante no fue titular en un partido de liga, ¿no? Creo que fue por ahí de la jornada 3, jornada 4. Ha estado variándole, o sea, la alineación la ha estado moviendo, y simplemente no nos vamos tan lejos. Pero, por ejemplo, ¿te imaginas en 2005, 2006 que no jugara Bofo de titular? Sí, que tuvieras al Venado Medina a la banca. O sea, pero por otro lado, lo que pasó con Vega, lo empoderaste demasiado. O sea, ¿no va también por ahí?
O sea, el hecho de no cederle el control total a un jugador que para la gente comunica, futbolísticamente es el mejor, es seleccionado. O sea, yo entiendo esa parte, no es congruente porque si es tu mejor jugador no puede quedar fuera cuando no está lesionado, ¿no? Cuando no hay otro tema. Pero también creo que Guadalajara ha cometido el error, y ese lo cometió específicamente Ricardo Peláez, de empoderar demasiado a algunos jugadores, como esa renovación mediática con un cheque en el medio campo, ahí para que firmara Alexis Vega, y sé que era simbólico, pero eso fue darle un poder tremendo que después incluso acaba con esa ruptura con la gente, la ruptura con la directiva. O sea, ¿no hay un temor de que vuelva a suceder? Posiblemente, pero creo que también ahí ya tiene que ver el jugador. O sea, si una institución como es Chivas te está dando esa confianza, ese espaldarazo, esa importancia dentro de su institución, creo que también el jugador debe responder. Sí, pero ojo, porque hay que recordar lo que le hicieron a Vega. O sea, hay que recordarlo. Sí cometió un error como... ¿Cuántos futbolistas no son pedotes? Y le echan el desmadre y a la hora que entran a la cancha, pues hacen magia. No fue uno, pero o sea, fueron varios. Sí, Vega, fueron varias, pero decía, creo que fue Martinol, que se trata a los coroneles como coroneles, a soldados como soldados, Luis García, no me acuerdo. Y a Chivas hace eso con los futbolistas, te presionan como mala empresa para que renuncies, acá te presionan no jugando para que firmes una renovación y el futbolista se siente usado. Entonces el futbolista dice, ay, ya me voy. ¿Cuántos no salieron así? Sí hay muchos casos de malos tratos con jugadores y directivos y entrenadores y bla, bla, bla. Les quisiera contar una anécdota sobre el caso de Vega. Y hablando o dando un paso a lo siguiente, que es por qué en otros lugares funcionan. Y en el caso de Vega específicamente, me tocó platicar con Cardoso. O sea, con Saturnino Cardoso nos reunimos, estuvimos platicando, estuvimos comiendo, y decía que cuando Vega podía salir, o sea, cuando tenía las opciones para salir, era Cruz Azul o Toluca. Y Cardoso le dijo, vete a Toluca, porque en Toluca no importa, y tampoco quiero, o sea, no se vaya a agüitar la raza, pero las cosas son como son, o sea, porque lo dijo Cardoso, ¿no? En Toluca la gente no te va a presionar. No pasa nada si en Toluca tienes un mal torneo, no pasa nada si en Toluca das un partido de la chingada. Nadie te va a decir nada. En Cruz Azul te van a estar chingando los medios y la gente y bla, bla, bla. En Toluca vas a tener menos presión, vas a estar tranquilo, vas a encontrarte tú mismo, vas a tener oportunidad de recuperarte físicamente, de estar bien, y mientras tengas ese proceso de adaptación y de que estés a gusto y tu esposa esté a gusto y esté todo bien, nadie te va a decir nada. ¿Qué pasa? En el primer torneo de Vega en Toluca, jugó 10 partidos. Sí. Le dieron tiempo, nadie le dijo nada, nadie lo estuvo chingue chingue. ¿Y qué pasó en el siguiente torneo? Ya fue a los jugadores importantes estadísticamente. Este torneo está peleando o está ahí arriba en tema de líder de goleo. El torneo pasado creo que también quedó muy arriba en cuanto a goles y asistencias, fue de los mejores del torneo. Entonces, es capitán. Entonces, creo también, sobre todo el consejo de Cardoso, de alguien ya... No, claro, que conoce mejor a la afición de Toluca que nosotros mismos, pero yo no lo percibo así como de nadie te vaya o nadie te va a decir nada si no funcionas. Pero sí creo que mediáticamente, o sea, a nivel medios, hay menos presión sobre Toluca invariablemente que pero sobre ahí también Guadalajara. El club te apoya, o sea, ahí también tiene que ver la parte del club. El club lo fue guiando. O sea, cuando él regresa no le exigieron que fuera, que hiciera y vuelves. No. Porque casi lo contratas lesionado, ¿no? Sí, o sea, pero lo fueron llevando. O sea, contrataste a un cuate que venía muy mal físicamente, que venía con lesión, y Toluca lo fue llevando, lo fue guiando, lo apapachó al futbolista y poco a poquito vas. En Chivas no pasa eso. Pero además, o sea, le descargas presión con el equipo que tiene alrededor. O sea, Chivas, cada torneo y cada serie de liguilla era esperanzarse a lo que te hiciera Vega individualmente. Acá cuando ves, o sea, si Vega no brilla un partido no pasa nada. ¿Por qué? Porque está Paulinho, porque tienes al Canelo Angulo que también ha rendido un tanto, o sea, porque tienes una plantilla que si uno no funciona no pasa nada. Pero acá le quieren cargar el peso siempre a uno. Estábamos hablando del Piojo. O sea, el Piojo parece que es el máximo responsable de que Chivas llegue o no llegue a un lugar. Pero es que ¿cuántos no se han ido? ¿Qué plantilla podrías tener ahorita con los que se fueron gratis? Y podrías tener esa misma plática. Pero no habrían funcionado en Chivas. Podrías tener... Es que, ¿cómo va a funcionar si hay una rotación tremenda en Chivas basado no sé en qué? O sea, lo acaba de decir Alfredo, tiene toda la razón. Tu mejor hombre es el Piojo Alvarado y ni siquiera es titular indiscutible. Y hay veces que toman decisiones, no me voy tan lejos, este partido en el que se le ocurre poner a Camberos como lateral en una línea de 5 y pones como extremo al Cone Brizuela. ¿En qué cabeza cabe poner al Cone Brizuela como extremo a sus 30 y tantos años? Y hablando sobre el equipo, decías, no, es que Vega en Toluca.
o sea, a Chivas muchas veces dicen, no, es que pinche equipo no sirve para nada y bla, bla, bla. Una mal plantilla no es tampoco. Exacto. No, debe ser la sexta, quinta plantilla Y es mejor más, de México. todavía estaba Vega cuando trajeron a Pocho, o sea, cuando llegó Pocho, era Pocho. Sí. O sea, no era el que iba a venir la primera vez cuando tuvieron la bronca, Sí, no, pero no. cuando regresó, era el Pocho. Pero la exigencia y la responsabilidad siempre se la achacó a Vega. Y creo que con justa razón, Sí, porque sí, eres sí. diferencial. Pero también estaba Alvarado y también, no sé si le tocó Gutiérrez, el Guti, pero había, o sea, mal plantilla no es. Sí, No, tenías estoy de acuerdo. al Chicote, tenías, o sea, si nos vamos a poner a los hombres que se han ido, pues, a Vega, al Chicote, tenías al otro que se fue al Toluca gratis, ¿se me fue el nombre? Canelo Angulo. Angulo. O sea, Incluso Huerta, o sea, estuvieron... Exactamente. Pero, o sea, pero estamos hablando, sí, claro, pero estamos hablando de lo que se convirtió Huerta en Pumas. De lo que el Canelo creo que rinde más o menos en Guadalajara, pero continúa y creo que ha brillado un poco más en Toluca. Vega ha brillado más en Toluca de lo que lo hizo en Guadalajara. O sea, estamos hablando de que posterior a ese cambio serían unos jugadorazos y sería una plantilla enorme. Sí, pero tuvieron que salir para convertirse en eso. Hacerte un enorme paréntesis, pero si ese fuera el caso, ¿por qué el chino se sintió tan orgulloso de decir rehecho en CU? O No, sea, claro, sí, porque sales mal. porque Ay, me tocaba sales ver las mal. mentadas de madre. Cada tiro de esquina era voltear y chino. Volteaba y chingas a tu madre. O sea, ese era el día a día o el partido a partido del Chino Huerta en la banca. O sea, también, a ver, ¿la afición tiene algo de responsabilidad o no? Yo creo que sí. Y bueno, lo dijo, por ejemplo, Briseño hace poco, ¿no? Dijo, al Chino Huerta lo abuchearon, lloró en el vestidor, lo puteaban, pero luego también dices, ojete, si tú un partido le querías pegar en su madre, ¿no? Sí, mandó otro mensaje, ¿no? Creo que la afición ayuda en lo positivo, pero también creo que el jugador, y sobre todo jugadores ya con algo de experiencia, con algo de recorrido, no pueden caerse por la afición. O sea, creo que la afición los puede O sea, impulsar. un Vega no se puede caer por la afición, Exacto. pero un Chino Huerta sí. No tenía recorrido. Ah, bueno, pero es que ahí estamos hablando de... O sea, no, no sé, un Pavel ya Pérez, había por jugado- ejemplo. Ya había jugado Mundial de Clubes. No, a ver, yo entiendo que tenía, o sea, no hablo de un recién debutado, no es un Mateo Chávez, ¿sí? O un Camberos, por Que a ejemplo. esos creo yo sí se les puede, o sea, sí se le puede por lo menos pedir a la gente, no seas ojete, o sea, dale tiempo. Sí, no puedes venir a madrar a un canterano. Pero Chino Huerta, creo yo, no es lo que hoy es Mateo Chávez. No lo fue en Chivas. Ya tenía más recorrido, ya tenía más tiempo, o sea, Sí, te un poquito. Incluso ya había jugado un Mundial de Clubes, lo llevaron al Mundial de Clubes. Pero incluso creo que no alcanzó a tener la titularidad como la tiene hoy Mateo Chávez. No digo inamovible, no. pero no hubo ese proceso de consolidación. Que bueno, son diferentes posiciones, de cierta manera, porque Mateo es más lateral y el chino era más... Pero sí había esa... Lo que dice tiene la razón, el chino no era como un chico juvenil, alguien que apenas... Ya tenía un poquito de... Ya había estado prestado también, ya había Exactamente. regresado. de Ya estar tenía jugando. recorrido. Por ejemplo, Pavel Pérez también, que con Necaxa lleva 4 Bueno. goles y que hizo 5 goles en toda su época en Chivas. Pero sin es que terminar no, juegos. pero lo de Pavel Pérez es otra cosa completamente diferente. Lo de Pavel Pérez tiene que ver con el sistema de Necaxa, tiene que ver con el Arcamón, tiene que ver con la estructura del equipo. Pero, por ejemplo, te diría Chiquete. O sea, Chiquete a veces sí, a veces no. O sea, no creo que sea una ley que se van de Chivas y a huevo les va bien. Ah, voy a citar algunos. Y ya me dicen si es ley o es ley a medias, ¿no? Sí, el más sorprendente es el de Marín. Ricardo Marín en Puebla, 4 goles, cuando su mejor torneo con Chivas también fue de 4 goles. Orozco Chiquete, creo que es más difícil dimensionarlo como defensa estadísticamente con lo que es en Cruz Azul. Lo de Marín lo infravaloraron en Chivas. Yo también. Y pero- creo que empezando por la afición. Y también a Pavel precisamente Pérez. fue en un partido un error que tiene y se cansaron de putearlo. Ah, no fue nada más un error, tuvo varios, No, pero de en eso el vive el último- delantero también. En el último que hasta, no me quiero meter, pero creo que la novia salió un mensaje a decir que... Y que compararon contra su primer gol en Puebla, ¿no? Que sí remató bien un centro. Exactamente. Hay muchas veces que la gente dice, no mames, la falló, nada más tenía el portero y la falló. Y hay muchas jugadas de esas que también te das cuenta que hay gente que no pateó un balón en su vida, Sí. que no son fáciles. No, en eso estoy de acuerdo. O Fue sea, el partido por eso contra también Santos, fue el partido contra Hay Santos. responsabilidad también de la gente de que no funcionen en Chivas y de que puedan funcionar en otros equipos a nivel presión, ¿no? Pero tenemos el caso de JJ Macías, que también rindió más en León. Llevamos Marín. Llevamos también a... Bueno, es que Chiquete Orozco no sé si lo podemos meter en esa caja, todavía no. Porque creo que Pues para mí no ha demostrado Es en que Cruz era Azul. canterano, se vuelve titular indiscutible, llega a selección. Y creo que lo del Chiquete, él lo dijo en una entrevista, él ya sí quería ir. O sea, él era mucho el ya me quiero ir. JJ Macías. Que también creo que influye después, o antes, no sé, que la gente en Chivas, o algunos jugadores en Chivas, con muy poco, ya los ponen muy arriba.
Sí. Sí. O sea, se Para mí es el maximiza, caso ¿no? de Chiquete. Chiquete nunca se me hizo lo que la gente decía de él. No, sí, tiene una gran Y, salida. y Rangel, y Rangel es otro caso, que creo que han dicho mucho más de lo que, por lo menos O sea, en este momento. Coincido, ahí sí coincido con él. Con Rangel se me hace un portero muy... A mí se me hace buen portero Rangel, Sí, un es buen buen portero portero, que sí, comete es buen portero. errores. Ya vamos a hablar un poco más adelante también de Malagón y de Rangel. Pero para mí hay una frase que describe perfectamente lo que hoy para mí es la afición del Guadalajara. Tienen al peor equipo del año o el peor equipo de su historia en sus propias palabras, pero al mismo tiempo tienen al mejor portero, tienen al mejor lateral izquierdo, llegaron a tener a los dos mejores centrales de la Liga MX, insisto en sus palabras, porque llegaron a decir que el Tiva y que Chiquete eran la mejor dupla de centrales de la liga, cosa que no era cierta. Tenían al mejor lateral derecho hasta Mozo, que apostó. exactamente, sí. Pero ese es el discurso un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a repasar rápidamente para irnos al siguiente tema, los jugadores. Mayorga Necaxa, también creo que ha superado lo hecho en Chivas. Vega con Toluca, lleva 9 goles. Saldívar a Juárez, creo que es uno de los casos donde no le ha ido mejor fuera de Chivas. Chicote América, él queda bicampeón con América. Chino Huerta Pumas. Que campeón le tocó, ¿no? Creo. No, vi. Solo Llega el después del segundo y primer el tercero, campeonato, ¿sí? sí. A Alexis ver, Peña Necaxa. Es que varios de estos, creo yo, tienen que ver también con el equipo al que llegan, lo que confirma que no son malos elementos. Creo que tiene que ver también los entrenadores, porque el tema de Mayorga, Pavel Pérez, o sea, llegan Antuna, por ejemplo, ¿no? Antuna. Con Anselmi. O sea, creo que ahí trabaja mejor el entrenador, o sea, y brillan los jugadores con cierto sistema, cosa que no pasa en Chivas. O sea, ahí creo que es más responsabilidad del entrenador. Sí, porque estos últimos tres, lo que es Marín, lo que es el que está en el Cax ahorita, el Pavel Pavel Pérez. y Mayorga, le tocaron a como 3 entrenadores diferentes. O sea, le tocó a Pauno, le tocó a Gago, le tocó... también ese es un tema importante lo que dice Alfredo. No hay proyecto. Sí, eso se resume en eso, ¿no? Vamos a pasar al siguiente tema, donde vamos a hablar justamente, ya que lo podíamos hilar un poco, vamos a hablar de Luis Ángel Malagón, de si realmente es un portero para la selección mexicana, y vamos a entrar a compararlo un poquito con el Tala, que yo tengo muchas ganas de hablar de eso. A ver, llegamos al punto donde vamos a analizar a Luis Ángel Malagón, porque se le ha criticado un tanto las salidas, pero ya es titular en selección, y vienen muchas cosas en el camino, ¿no? Hoy lo que me gustaría preguntarles en Liga MX únicamente, voy a comenzar contigo, Alfredo, ¿es el mejor portero mexicano? Sí es, aunque tiene algunas deficiencias que desde ahorita les digo, las veo en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo veo esa deficiencia en específico. Las salidas, ¿no? Me imagino. Salida. ¿Es el mejor portero mexicano en Liga MX? No, lo pondría... Es que la edad influye, pero yo me quedo con Nahuel Guzmán como el mejor portero. No, pero mexicano nada más. Mexicano nada más. No, sí, sin duda. Ahí está. Entonces, Sin duda. en mexicano estamos de acuerdo, Liga MX, eso lo puede potenciar la selección. Para mí también juega mucho el factor de que es tricampeón con América y de que llegó a ser factor en O sea, para ti algunos no es- lapsos. no es- o sea, Sí. ¿va a la selección solo porque es tricampeón con América? No, para mí, o sea, obviamente el hecho de que sea mexicano, para mí no es el mejor portero de la liga ya en el global. Ajá. Pero sí creo que es un muy buen guardameta, donde si aislamos nada más, y ya vamos a describirlo un poco más adelante en el global, ¿no? Pero si aislamos lo que es como atajador, para mí sí cambia la conversación. O sea, sí puede ser uno de los mejores o el mejor portero de Liga MX como atajador, a nivel reflejos. Ya englobado. Solamente como atajador. No, pero me refiero a... Toda la Liga MX. Extranjero, ya no hay Sí, bronca. toda la Liga MX. O sea, como atajador únicamente. Reflejos, hablando quizás un poco también de la chique, en el mano a mano. Para mí puede ser, no sé si el mejor, o sea, tengo que pensarlo, pero sí entra a la discusión de un top 3. Atajador únicamente. Atajador. Puede ser un top 3, sí. O sea, ¿quiénes acompañarían como atajador? O sea, ¿quiénes son los mejores porteros atajadores de México? Yo me quedo con Nahuel, con Camilo, y metería un poco a Malagón, pero es que también ahí se cuela Kevin Mier. Sin embargo, el juego exagerado de pies que tiene Kevin Mier lo hace... A mí no me gusta. A mí Es sí, muy exagerado a veces. pero creo que no es tan buen atajador como lo es en el juego de pies. O sea, es un buen portero Mier, pero sí creo que en atajadas Malagón es superior a Kevin Mier. Y voy a citar un dato rápido. Malagón es el quinto, o sea, para mí está más alto de lo que esperaba en cuestión porcentajes. Pero es el quinto con mayor efectividad de atajadas con 73%, pero está debajo de nombres que no hemos mencionado. Está debajo de Alfonso Blanco, que
No, de León. Perdón. Está el tal Arrangel, que aquí es donde va a entrar la conversación el tal. Está Oscar Jiménez, que fue competencia de Malagón y que ha ido rotando, y está Nahuel Guzmán, que lo de Nahuel para mí sí es un mejor atajador que Malagón. Oye, Manu, un pequeño paréntesis nada más, pero el tema con Jiménez y con Blanco es que van rotando. Sí, Bueno, exactamente, sí, su bueno. porcentaje A varía. ver, también habría que ver ese porcentaje porque, y esto lo dice mucho la Volpe también, hay porteros que son porteros de equipo chico y porteros de equipo grande. Malagón demostró que creo que, por lo menos en volumen, es más difícil ser portero de equipo chico porque te llegan mucho más. Sí. Pero para ser portero de equipo grande, las que tengas por partido tienes que resolver. Sí. Entonces creo que la selección, por lo menos en la zona en la que estamos, necesitamos un portero de equipo grande. Malagón, en las liguillas del tricampeonato de la América, demostró que también puede ser portero de equipo grande. Porque muchas veces dicen, ay, es que el portero sin suerte no es portero. Por ejemplo, entre otras frases que hay, y creo que esa suerte del portero se debe a la posición del portero. Sí. O sea, muchas veces que sea atajador o que se la encontró o bla, 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 tiene que ver con su posición. Lástima que le falla la salida. Pero creo que esa de portero con suerte no es portero tiene que ver también con cualidades del portero. Sí, a ver, yo también estoy de acuerdo que lo de Malagón ya demostró, ¿no? Cuando en su momento estuvo en Morelia, estuvo en Necaxa, y su participación en Necaxa le hace llegar al América, pero responder, porque cuántos jugadores no hemos visto, no solamente porteros, que no pueden dar ese salto en América de consolidarse en el club más grande de México y además ser tricampeón, ¿no? Simplemente eres la banca de Jiménez. Sí. Sí. Y se equivoca Jiménez y lo sientan y... O sea, pasó eso. Sí, yo estoy de acuerdo, que no va a ser lo mismo atajar en América, que no me parece equipo chico, pero tampoco es lo mismo que atajar en León. No. Así, si hay una diferencia mediática, y yo creo que hoy en día atajar en América es lo más parecido en presión a lo que tienes atajando en selección mexicana. O sea, debe ser lo más similar, pero antes de pasar a selección mexicana, o sea, me gustaría que habláramos un poco de las cualidades de Malagón. O sea, ¿qué tiene de bueno Malagón primero? Antes de pasar a las deficiencias, que ya estábamos comenzando con eso. O sea, es un excelente atajador. Vamos a coincidir en eso, Sí. ¿no? ¿Qué más le rescatamos a Malagón? Para mí el tema actitudinal también es bárbaro. O sea, tiene una personalidad que a mí me gusta mucho, más allá de si algunos lo perciben burlesco o no, El señor pero de la que va noche. acorde a jugar en el América, va acorde a un portero de nivel de selección, esa personalidad que tiene. Estoy de acuerdo y agregaría lo que decía hace un momento, el tema de en dónde se posiciona. Porque hay muchas jugadas, sobre todo en la final contra Tigres, en ese partido, en la vuelta en el Azteca, atajó 2-3 que dices, no mames, o sea, hubiera estado medio metro a un lado o a otro, no ya llega. no llega, sí. Entonces, y hay varias, o sea, por torneo se avienta varias de esas. Partido contra el Atlas de este Sí, torneo fue sacó bárbaro. 4, que dices, no mames. Justamente platicaba con un compa y dice, no, es que le van al cuerpo. O sea, es mamón. Hay un cabezazo de Cócaro que sí va posicionado más o menos a donde está parado. Sí, Todos modos tiene que sacar la mano. O sea, y es otro punto, reflejos. reflejos, sí, reflejos. Debe ser uno de los mejores porteros con reflejos y posicionamiento. Y para mí, esa combinación también nos lleva a que tiene una buena velocidad. O sea, corporalmente tiene una buena velocidad Yo también. tengo una que se le está escapando, que hubo un momento en el que comparaban mucho a Rangel con él y Malagón se lo llevó por mucho, por mucho. El juego de pies que tiene Malagón, el toque, los despejes, la manera en la que sale jugando y brinca la línea, es muy bueno el que tiene. Algo que no tiene Rangel. Rangel tira pelotazos. Rangel llega a un momento en el que no te da el balón donde tiene que llegar a la zona. Con él no se puede jugar. Creo que de los mejores partidos porteros que dominan eso es Camilo Vargas, que lo llevó a un campeonato, porque siempre era el pelotazo a Furch y donde lo encontraba, ¿no? Y eso es algo que tiene Malagón. No sé si ese nivel, No a ese nivel. ni al de Mier, por ejemplo, No, Mier, que es superlativo, ¿no? Ajá. Es número uno. pero sí creo que es mejor que Rangel. Sí. Con los pies. En eso, sí. Pero no se me hace el mejor de la liga. O sea, ya metido en extranjeros no se me hace el mejor. Y la otra cosa que es muy importante en los porteros, y que por ejemplo cuando se hablaba de Carlos Acevedo, cuando decían que Carlos Acevedo era un buen portero, me quería arrancar la cabeza. Porque el tema de los rebotes que te tira Acevedo, o sea, son de volverte loco. Y creo que o sea, la técnica de portero se enseña. Mismo la Volpe lo platicamos seguido. Dice, no veo ese trabajo de muñequeo de para dónde sacar el balón. Entonces, tampoco creo que sea excelso Malagón en eso, pero sí es mejor que los demás.
sea, sí, no le hemos Mexicanos. notado muchos errores, o sea, como una generalidad, y menos errores que sean por ceder un rebote al centro, donde pueda llegar un segundo remate y a partir de ahí caiga la portería, ¿no? Y si nos pasamos a los aspectos negativos, porque también aquí creo que podemos hacer un buen énfasis, ¿no? De lo que le hace falta a Malagón. Para mí, yo partiría desde el alcance, o sea, mide 1.80 y es un portero relativamente bajo para ser portero, quizás no tanto en México, pero como una generalidad, yo creo que a Malagón algo que le va a impedir salir a Europa, no sé si a una liga mediana, por ejemplo, hablamos de un Portugal donde está Ochoa, o quizás de Países Bajos, de Holanda, pero como una generalidad del pensar que Malagón pueda o no estar para Europa, para mí el tema del alcance, o sea, tampoco es un portero de brazos muy largos, creo que eso sí le puede impedir, y eso a su vez para mí se relaciona con cómo se amarra en el arco, ¿no? Que en eso es muy similar a Ochoa, no tiene buena salida por aire, o sea, no, esos duelos aéreos de portero no es fuerte, creo que es una deficiencia muy marcada en Malagón, donde no se equivoca tanto porque no sale, o sea, porque él previene esa situación incluso cuando queda en su alcance, y por ahí contra Cruz Azul, en el segundo gol del partido de Conca de vuelta, se le achaca un poco a Malagón, más allá del error de Araujo que pierde la marca, pues que Malagón no corta cuando es un centro dentro del área chica, ¿no? Yo creo que es mucho más error de Malagón que lo de Araujo. Y me voy todavía un poco más atrás. En el partido que le gana Chivas a América en la ida de Conca, el error de pegarle, de rebotarle a Cáceres, creo que es de Malagón. O sea, porque si él está bien posicionado, tiene más tiempo de llegar al balón, y para mí era para quedársela. O sea, ni siquiera para salir de puños, era para quedársela. Entonces sale de puños y ahí en la salida de puños pierde un poco el control de a dónde va a ir la pelota y se la rebota a Cáceres. Pero ese tema de la salida, Manu, lo veo en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo, o sea, sí. Pero todo el mundo, me refiero a la Premier, la Liga Española, o sea... No, tienes a Donnarumma, por ejemplo, ¿no? En que todo el le mundo duele salir. está el pedo de las salidas. Y creo que debería ser... O sea, no sé por qué no se trabaja. Todavía dijeras, oye, estos porteros están innovando, como cuando empezó el portero a hacer un líbero. Ah, cabrón, pues está innovando. Pero el tema de la salida... O sea, es algo que el tema de la necesitas salida todo el es lo tiempo, básico. que ha estado todo el tiempo Exacto. presente, ¿no? Y por eso para mí Nahuel Guzmán es un portero más completo, por ejemplo, que Malagón, el tema de salida. Pero cuando ya tiene las condiciones dadas, digo, hablando rápidamente del caso América, o sea, ya sabes que tu portero es así. O sea, ¿qué opción tienes? Si ya sabes que Malagón no sale, o sea, y tiene, me parece, te voy a confirmar la edad, pero me parece que está por 28 años. O sea, ya estás en un punto donde sí puedes seguir mejorando día a día, pero has alcanzado una madurez, un estilo de juego donde va a ser muy complicado que Malagón mejore ese aspecto de la salida. Ahí el tema es que, ¿qué le puedes reclamar a un portero que ya te da un tricampeonato? O sea, se entiende que hay mucho que mejorar, se entiende que tiene que trabajar. Ahora su mente debe estar en ser el titular indiscutible de selección mexicana, que no se lo van a quitar, creo que va a llegar al Mundial, a menos que pase algo extraordinario, ojalá y no. Pero, ¿qué le puedes reclamar si ya te da un tricampeonato? O sea, al final es ya, creo que es el futbolista, en este caso, que él detecte y empieza a identificar, esto es lo que estoy fallando, y si quiero trascender, si quiero llegar, hay que trabajarlo. Lo que dice Alfredo es muy, muy cierto. ¿Por qué no se trabaja desde inferiores? ¿Por qué eso se está quedando rezagado? Creo que muchos de los grandes porteros hoy en día ya no tienen ese respaldo, a lo mejor ya no hay, no sé, yo recuerdo en Cruz Azul que estaba el Conejo Pérez y estaba orientando, pero Chivas en algún momento tenía un gran entrenador de porteros, no recuerdo el nombre, pero fue el que te dio a Osvaldo, a Talavera, te dio diferentes porteros porque había muy buen trabajo y son porteros que salían muy bien. Creo que sí ahí algo está pasando, que en México con los porteros, pues no, hay detalles muy marcados. ¿Qué otra deficiencia tiene? Perdón, para mí también tiene un poco que ver el cómo maneja su área, o sea, no solamente la salida por aire, sino también, por ejemplo, un balón filtrado. Malagón no es un arquero de jugar muy fuera de su área, insisto, a ras de césped, balones filtrados y tampoco lo que hemos hablado, tiros de esquina, centros aéreos. Pero también creo que Malagón no juega tan bien su área como lo hacen otros arqueros. Y eso más que una intervención, o sea, o más que una tajada, creo que es una prevención, o sea, sí. es una lectura de juego que te lleva a cortar jugadas donde no atajas porque estás en el lugar donde tenías que estar para prevenir una acción ofensiva del rival. No, y creo que una cosa va con la otra. O sea, si fuera alguien que jugara su área, no tendría miedo de salir. Por aire y por... O si fuera alguien que saliera bien, podría jugar su área. Entonces, creo que, digamos, es la misma deficiencia. Entonces, yo sí creo que América o quien sea tiene que trabajarse con los porteros. O sea, o sea, yo sí creo que se puede mejorar. O sea, más allá de que ya le dio el tricampeonato, creo que eso se debe mejorar, porque es una falla en las bases. O sea, no es, te decía,
hay porteros que empezaron a jugar con los pies. Qué bueno que juegas con los pies. Pero lo primero que necesito... Ataja. Y, exacto. Y es bueno, no ataja, pues bueno, haz tu función de portero, ¿no? Que es Sí. salir por aire, cortar, atajar. Sí, que tengas las bases bien fundamentadas, ¿no? O sea, detalles así. Y con todo este panorama ya describimos fortalezas, debilidades de Malagón, que es un extraordinario arquero y sobre todo que está en un muy buen momento, ¿no? ¿Es portero para el Mundial? O sea, ¿es la opción número 1 en tu percepción? Más allá de cómo está hoy posicionado en selección mexicana, porque lleva 9 partidos únicamente con selección mexicana y todo indica que va a ser el portero titular. O sea, ¿es el ideal? Sí, pero me da miedo. O sea, ¿qué es lo ¿No que transmite la seguridad que esperarías? No, yo esperaría que él sea el portero titular porque se lo ha ganado y porque tiene la confianza que ningún otro portero tiene ahorita. ¿Qué es lo que me da miedo? Que en el Mundial que fue el de Sudáfrica, todo el mundo veía a Guillermo Ochoa y terminó siendo Conejo Pérez. Entonces del Vasco yo no sé qué se puede esperar, que a la hora de la hora el que sea el elegido sea Guillermo Ochoa. Entonces, no creo que pase. Porque lo tiene borrado ya. No creo que pase. No. O sea, ya me metí un nuevo miedo, Pato. Pero desbloqueado. Me parece increíble que eso llegue a pasar. No, eso no va a pasar. Lamentablemente Pero, o sea, si Ochoa hubiera estado convocado en los últimos juegos de la selección mexicana, yo también tendría ese miedo, pero realmente parece que está borrado para el Vasco. Entonces, desde ahí podemos respirar tranquilos. Posiblemente pueda jugar Ochoa. ¿Se acuerdan del caso de Mondragón de Colombia? Que entró de cambio un partido en un mundial para romper el récord. Más. O sea, posiblemente a Ochoa le hagan algo así como homenaje. De que salga, o sea, ya avanzado el partido, hagan el cambio. Que eso se lo dejaría a selecciones como Alemania, ¿no? Como España, que se homenajes durante un mundial, pero... Acá no estás un minuto en un mundial, te estás jugando la vida todos los partidos. Pero también creo que todos las selecciones anfitrionas tienen ayuditas. Sí. Creo que nos va a quedar un grupo a modo. O sea, creo que el grupo, el primero, va a estar a modo y en un partido va a poder... O sea, los cruces también incluso, Va a empezar aquí y lo voy diciendo y que se quede grabado. Pero México va a llegar al quinto partido sin ningún problema. Va a ser la manera en la Sexto. Ponle. Bueno, o sea, tú diciendo octavos. O sea, sí, cierto, ya sería el sexto, exactamente. Sería el sexto partido. Otra cosa que quería decir, que comentábamos de Malagón, era el tema de que pudiera salir a Europa. Y desde hace rato, con el tema de Chivas, lo quería mencionar. Se infravalora la Liga Mexicana. En general, tanto el consumidor mexicano como externamente, a la Liga Mexicana la ponen muy por debajo de lo que es. Y creo que no está nada mal que tengamos jugadores en selección que hayan jugado toda su carrera en la Liga Mexicana. No. Es una muy buena liga. No, ningún problema. O sea, realmente hay un buen nivel en México y también tiene que ver con quiénes están llegando, ¿no? A la Liga MX y que eso eleva el nivel competitivo. Pero creo que específicamente el tema de Malagón, la diferencia que sí hay de Liga MX a Europa es la talla. O sea, sí hay un nivel de talla distinto en toda la plantilla que podrá encontrarse, sobre todo me parece en Países Bajos. No sé si tanto en Portugal, de eso no estoy muy seguro. Pero me gustaría que pasemos también al siguiente tema. Y ya hablamos de los porteros, ahora vamos a hablar de quién es el mejor delantero o quiénes son los mejores, pero quiero que elijamos cada quien uno, llegamos a un top 3, un top 5 de quiénes son los mejores delanteros de la Liga MX, nacionales o extranjeros. Ya hablamos del portero, ahora vamos a hablar del delantero. ¿Quién es el mejor delantero de la Liga MX? Acá vamos a meter nacionales, extranjeros, pero para no irnos tan rápido con un solo jugador, me gustaría que vayamos armando un top 5. No sé si quieren que lo hagamos de forma individual o armamos un top 5 entre los tres a ver de cómo nos va. Va a estar difícil que lo armemos entre los tres. Sí. Pero es justamente ahí donde está, creo que un poquito el chiste. Dale, pues le damos. Ahora vamos a poner un poco contexto, ¿no? De algunos datos. ¿Cuáles han sido los últimos campeones de goleo desde el 2021 que continúan en activo en Liga MX? No quiere decir que hoy estén pasando un buen momento, pero bueno, continúan en la liga. Apertura 21, Germán Berterame con 9 goles. Creo que una producción algo pobre. Sí. Clausura 22, Gignac con 11 goles. Hoy la realidad de Gignac es distinta. Apertura 22, Nico Ibáñez, 11 goles, pero jugando para el Pachuca. Clausura 23, Henry Martin con 14 goles. El Clausura 24, Antuna, Rondón y Cambindo, que son los que siguen en Liga MX, con 8 goles y además le poníamos ahí a Federico Viñas. Y el Apertura 24, Paulinho con 13 goles. Después, si nos vamos a lo que hay esta temporada, tenemos para considerar al mejor delantero, y aquí es donde ya antes de ir a más datos, me gustaría que vayamos partiendo. ¿Qué vamos a considerar? Goles debe ser quizás lo más importante, pero creo que hoy no es lo más determinante. O sea, puede ser un goleador, puede ser asociativo, puede ser un jugador que se desmarca, puede ser un centro delantero de área, puedes tener buen remate de cabeza.
puede tener demasiadas características. O sea, Paulinho y Berterame son delanteros opuestos desde mi punto de vista. Entonces, ¿cómo vamos a ir determinando quién es el mejor centro delantero? ¿Qué factores vamos a tomar en cuenta? Pues creo que el primero debe ser los goles. Goleador. O sea, el que tenga más estado o el mejor estado de gracia de cara a portería. Sí, creo que debe ser el primer factor. No el único, pero el primero sí. ¿Importa la forma en la que se consiguen los goles? O sea, vamos a dejar fuera para una estadística que vamos a mencionar más adelante los penales. Pero, o sea, importa la forma, es decir, eres un goleador sí. de área, eres un goleador que se genera sus opciones solo, o sea, ¿qué tiene más mérito? Sí importa, sí creo que sí importa. Ok. Y creo que otro punto importante es el equipo en el que juegas. Porque te pones a checar la tabla de goleo y creo que salvo Paulinho es el único del mentado top 5. Los demás es Pachuca, Atlas, San Luis, o sea, ha más jodido el equipo y el acompañamiento que tengas tiene más mérito que estés en la tabla, ¿no? Sí, Pero, tiene más mérito, ¿te vuelve más completo? ¿Te vuelve mejor delantero o no No necesariamente? sé, porque y este dato ya lo traía pensado. 6 goles de Yuka fueron 2 partidos. Contra Tijuana y contra Puebla. O sea, ¿a quién le notas? Y... ¿a quién más la notó? ¿La notó de la América? Bueno, a lo que voy es... ¿A Juárez? No, ¿verdad? No, No, Juárez no. A lo que voy es... que creo que lo de Yuka, y ahí sí con todo el dolor de mi corazón, fue circunstancial. O sea, que esté ahí en este momento, creo que fue circunstancial. ay, ahí voy a diferir yo. Yo también. Pero comienza tú. Sí, no, porque se le notó el cambio del torneo pasado a este torneo, que era un chico que tiene mucha personalidad, tiene mucho carácter, Sí. te pelea todas allá arriba, Sí. todas, no da un balón por perdido, e inclusive el balón que tú digas no va a sacar nada de aquí, te consigue un córner. Sí. Entonces, hay que estar ahí para Todo encontrar. todo eso sí, pero eso no quita lo circunstancial de los 6 goles contra Tijuana y contra Puebla, porque partimos de que fueron en situaciones poco comunes. Es que si A ver, esas vamos a poner también, por ejemplo, el triplete de Paulinho contra Atlas. Exactamente. ¿Te parece un tanto circunstancial o no? O sea, es un triplete en un partido Porque metió 3 y lo subió luego y... donde el tercer gol, por ejemplo, hay un clarísimo error de Nervo en la marca que no tuvo por qué haber acabado en gol. Un hat-trick me parece algo poco común. Entonces, sí, un hat-trick me parece... pues eso. O sea, con una dosis circunstancial. de circunstancias. sí. Exacto. Entiendo lo que dice Pato, hay que estar, claro que hay que estar, hay que saber definir, bla, 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 porque también los goles que ha anotado, varios han sido complejos, lo de Yuka. Sí. A lo que voy de lo circunstancial es que ha habido momentos en los que Atlas produce muy poco. Y por ejemplo, Paulinho con Toluca, o sea, ¿cuántos goles lleva ya Toluca? Ya le está pagando los 40 goles. Entonces, ahí no me parece circunstancial porque obedece a una estructura del equipo, a un volumen constante que creo que Atlas por momentos carece. Contra Juárez no llegaron una vez en el primer tiempo. Pero a ver, Horrible. ahí sería hablando del acompañamiento que tienes. Vamos a cambiar los papeles. Que Yuka fuera el centro delantero del Toluca y Paulinho fuera el centro delantero de Atlas. Digo, yo aclararía que para mí Yuka no es mejor que Paulinho, por muchos aspectos. No, pero sí es creo que un puedes. rematador Pero al que le van a sí llegar. te puede ir Pero mejor. creo que Paulinho en Atlas posiblemente tendría menos goles que Yuka hoy. También eso tiene que ver con lo circunstancial. Pero Paulinho es mejor delantero que Yuka. Pero por mucho. Es que creo que no hemos visto todavía de Yuka todo. O sea, creo que es muy poco A ver, tiempo. voy a corregir algo que acabo de decir. Paulinho es mejor jugando en equipo que Yuka. Ah, sí. No, y también es mejor rematador. O sea, para mí. Es que aún no lo hemos visto eso, mano. O sea, No, lo yo que sé, digo yo sé. que tiene toda la razón. Jugando en equipo, Paulinho sabe jugar para el equipo. Se bota, juega de espaldas a la portería e inicia. De Yuka creo que es más ahorita toda la desesperación, la presión que trae encima y es que cada rato que metes un gol nos hacen 2, entonces tengo que hacer otros 2. Creo que trae toda esa presión encima. Y eso sí lo definiría como circunstancias. O sea, la circunstancia de Atlas, digamos, no de un partido, no de un momento de juego, sino la circunstancia de estar en Atlas te lleva a que Yuka hoy esté como está en la tabla de goleo y que además también ha tenido un par de asistencias. O sea, también creo que Yuka se asocia. Pero si vemos la complejidad de los goles de Paulinho, la complejidad de los goles de Yuka, o sea, para mí sigue estando arriba Paulinho. O sea, es un jugador más completo en creo que cualquier faceta que Yuka. Salvo quizás el desmarque en última línea, creo que eso es lo que le puede ayudar un poco a Yuka para ser mejor. Pero Paulinho me parece que es un delantero más completo. Y ya estamos arrancando con una previa definición, ¿no? Paulinho, Yuka. Lo descartas a Yuka. Nos falta... No.
Nos falta meter más nombres en todo esto para ver si Yuka realmente alcanza a estar dentro del top 5. Paulinho, creo que ya definimos que así está. Por ejemplo, creo que los dos. Y nada más un comentario rápido de Yuka. Es la definición en carne viva del caudillismo. Si alguien, o luego hablaremos de qué es el caudillismo, pero creo que a Yuka le pasa eso. O sea, él tiene que ir a matar o morir en todas. Sí. Pero bueno, creo que los dos, y posiblemente también aquí esté una opinión medio... ¿Impopular? Creo que los dos son mejores que Cambindo. Ok. Y Cambindo ya fue campeón de goleo y por la lesión posiblemente no lo sea en pero creo que los dos son mejores jugadores que Cambindo. Vamos poniendo más nombres sobre la mesa, ¿no? De cómo están. Y para ello no vamos a contar penaltis, vamos a contar participaciones de goles, es decir, goles más asistencias. Esto nos va a ayudar a determinar si son goleadores y también su faceta asistidora. Okay. Paulinho lleva 14 goles más asistencias, Cambindo lleva 11 participaciones de gol, Rondón 9. A ver, lo de Rondón son 9 goles, o sea, ni siquiera asistencias. Cambindo Yuka igual, ¿no? Lo de Cambindo igual. Lleva 11. Lleva 11. Yuka lleva 9. Ah, bueno, pero sí puede caber que haya asistencia porque no estamos contando penales. Entonces Yuka lleva 9 participaciones de gol sin penaltis. José Zúñiga, que también creo que está infravalorado, el delantero de Xolos, 9 goles más asistencias. Yonder Cádiz tiene 7, Berterame tiene 7. Esto es la tabla de goleo. Y vamos a añadir más nombres. Sepúlveda y Yacumakis de Cruz Azul. Henry Martin del América, que no entra en la conversación de los goles porque no ha tenido tanta participación. Nico Ibáñez. Memo Martínez, que ha sido seleccionado mexicano. Gignac, que creo que está en la última etapa de su carrera. Y bueno, pues tenemos que meter a Guadalajara en la conversación, aunque la verdad es que por nivel individual creo que estos dos van a estar lejos incluso de un top 10. Está Javier Hernández Chicharito y está Pulido. ¿Se me escapa algún nombre de algún delantero de Liga MX que pueda entrar en esta conversación? Yo creo que Vega. ¿Como centro delantero? ¿O lo definimos? Pues es que a Vega lo definiría como atacante. Sí, es como más o sea, sí sería como atacante, porque como centro delantero definitivamente no. Pero creo que Vega debe tener mejores números que algunos de ahí. No. Por números estoy de acuerdo. Porque también debe aparecer, por ejemplo, Benedetti. Debería aparecer Paradela. O sea, que Paradela también tiene un torneazo. Kennedy, por ejemplo, también. Hay que cerrar entonces a centros delanteros para no meterlos en broncas. Porque sí, Vega tendría... O sea, Vega podría ser sin problemas. Y sobre todo por lo completo que es un top 5, top 4 acá. Al top 5 sí metería a Sepúlveda. A ver... Los últimos partidos importantes de Cruz Azul siempre los ha salvado Sepúlveda. Y me parece que es un delantero infravalorado. Entonces creo que en el top 5, incluso hasta ahí sí te sacaría el argumento Chiva de por ser mexicano, lo metería en el top 5 al Ángel de Apatzingán. Ok, vamos a definir al más completo o los 5 más completos al final, pero de toda esta lista o lo que tienen en mente, ¿quiénes son los más asociativos? ¿A quiénes juegan mejor en equipo? Hablábamos de Paulinho. Como un Rondón punto alto. Por necesidad. Rondón, precisamente por la edad, es un delantero lento. Entonces él sí necesita mucho de sus compañeros, el botarse, tocar de espaldas. Creo que para definir bien al centro, te mencionaban a Vega, que Vega podría ser, sí, pero Vega no te sabe jugar de espaldas. Él necesita recibir y inmediatamente dar dirección, o sea, dirigir, pues, porque le cuesta mucho trabajo jugar de espaldas. Pero ahí, asociativos... O sea, Cambindo pierde en esta conversación de asociativo, ¿no? Sí. O sea, Cambindo es mucho más de característica de ir al espacio, más rematador. potente. Sí. Pero también creo que Cambindo está ahí gracias al trabajo de sus compañeros. Sí, claro. Cosa que, por ejemplo, no tiene Yuka. O sea, Yuka no tiene, por lo menos hoy en día, un sistema que lo respalde bien y le dé mejores oportunidades. Sí, que varía el número de oportunidades que tiene por partido. El que se ha sacrificado, lo ha ayudado... Ha sido Modo Aguirre, se volvió su socio de cierta forma. Pero aún así creo que todavía le falta en general al equipo para darle mejor asistencia a Yuka. Muchísimo. ¿Sepúlveda lo podríamos considerar ahí? Sepúlveda a mí me parece que cuando juega, no como 9, sino un poco tirado a un lado, o incluso a veces hasta detrás, lo hace mejor que Yacumakis. O sea, Yacumakis, por ejemplo, no lo hace. Es mucho más de área, ¿no? Pero además, cuando Sepúlveda tiene que definir, y es cierto que se aventó una racha negativa hace poco, pero aún así sigue siendo el delantero mexicano más rentable, ¿no? Sí. Y aparecen momentos importantes para Cruz Azul. Entre Zúñiga, Cádiz y Berterame tendríamos algún... O sea, ¿cuál es el más asociativo entre estos tres? O sea, porque a mí me da la impresión, con lo que he visto de Xolos y sobre todo en la etapa de Juan Carlos Osorio, que Zúñiga puede asociarse más que antes.
pero también me daba la impresión de que anteriormente era más al estilo Cambindo, ¿no? O sea, un poco más potencia, un poco más de atacar espacios. Yo creo que un jugador con buen toque de balón acá es Berterame, pero un jugador que para mí lee mejor dónde posicionarse es Yonder Cádiz. Es que te digo una cosa, me van a lo mejor decir que estoy mal, pero yo a Berterame lo quitaría. A mí se me hacen muy pobres sus números para estar en un equipo como Monterrey. Un equipo donde te llegan demasiadas pelotas, donde tienes... O sea, yo entiendo que los futbolistas que tiene Monterrey, muchos son de disparar al arco. Oliver, tienes a Canales, pero precisamente hay más calidad en el equipo para acompañarte y ponerte. Y Berterame, a mí se me hacen muy pobres sus números. Sobre todo en goles. Es que se me hacen muy pobres. O sea, en goles sí. Pero creo que lo de Berterame, o sea, estoy de acuerdo con Pato que posiblemente no tendría que estar acá, pero creo que no es su culpa. O sea, que Monterrey es que no, centro no juegue mejor tiene que ver con otras decisiones, incluso con el entrenador. Y lo de Berterame creo que lo hace asociativo porque justamente eso te iba a decir. En muchas etapas de su carrera, incluso en San Luis, no era el centro delantero, jugaba... Es un segundo punta, ¿no? Entonces creo que verte, o sea, como dice Pato, puede no estar ahí, pero lo que hace... Sí. Lo que hace. O sea, en su rol, en su función ideal, Berterame debe ser uno de los jugadores top de la Liga MX. Sí. Que es como segunda punta desde mi punto de vista, o incluso cayendo un poco a la banda, ¿no? Pero esa facilidad de no ser el referente de área, como cuando estaba Brandon Vázquez con Monterrey. Pero no lo podemos meter en la conversación justamente por el torneo que ha tenido, ¿no? O sea, porque además de cara a gol, ha estado muy fallo también. Por los torneos que ha tenido. Bueno, sí, los torneos. Que no solamente es el número, sino la cantidad de fallas que ha tenido de cara al arco. Que eso, más allá de si eres centro delantero o eres segundo punta, creo que tienes casi la misma responsabilidad de cara al gol. Y Berterame creo que no ha rendido como se espera. ¿Quién de estos es el mejor o los mejores rematadores de cabeza? Para mí, Nico Ibáñez. Nico, sí. Tiene que ser, no sé si el número uno, ahora leyendo los nombres un poco, pero deberá ser uno de los mejores. Acá Yuka, por ejemplo, pierde mucho. Sí. Yuka no es rematador de cabeza. Rondón creo que es otro de los que podría estar ahí. Rondón, creo que también el tema de Henry, aunque este torneo no ha estado bien, pero creo que es un buen rematador. ¿De cabeza o rematador como una generalidad? Rematador como una generalidad, porque creo que también es, o sea, le recuerdo por ahí algunos goles de tijera, bla, bla, a Henry. Es más, le metió unos Chivas. No, es muy completo. También creo que es asociativo. También. O sea, sí, no lo metimos en esta conversación, pero sí. No, es un jugadorazo. Para mí, creo que es de los que mejor se asocia después de Paulinho. Es que si esas vamos, de toda esta lista, la verdad, el mejor rematador de cabeza, si esa característica nada más, sería Chicharito. Básicamente, de esta lista que me pusieron, el mejor rematador de cabeza es el Chicharito. Yo no creo, Yo no creo que esté por encima de Nico Ibáñez. Yo creo que si hablamos de quién se desmarca mejor, casi no hay duda, para mí Chicharito. Históricos de Javier Hernández. Estamos hablando solo de la característica, no del momento. Pero también estamos hablando... Bueno, creo que hablar de la historia no sé. No, sí, yo hablo de la característica, o sea, me dijeron ustedes, de esta lista, ¿quién remata mejor hoy, de cabeza? Hoy. ¿Hoy? No, pues es que no. Es que, por ejemplo, si habláramos de la historia, Gignac estaría en lo asociativo, en lo rematador, en muchas cosas, pero hoy Gignac no ha jugado mucho. Ajá. Y no ha entrado en la conversación. ¿Cuánto ya nos va a sacar a cabo, Caviño? Yo voy a meter a Borghetti aquí porque quiero. No, pero sí. A esas vamos, creo que Rondón, porque Pachuca juega mucho por las bandas y precisamente por la velocidad de Rondón, él ya se volvió, a veces se bota para poder distribuir o disparar a media distancia, pero lo buscan mucho por arriba. Entonces, para mí, Rondón es el jugador que mejor te remata de cabeza. Paulinho, sí, pero este cabrón tiene esa facilidad de darte un pincelazo de repente, de rematar, de hacerse el espacio, de hacer una jugada individual, de jugar de primera, una pared, meterse al área y encontrarlo, pero de cabeza creo que Rondón. A ver, entonces, lo que les decía al principio, lo de Yuka es circunstancial, porque ninguna otra opción me lo han puesto, nadie lo ha mencionado. No, porque no es tan asociativo, no es el mejor rematador. Pero más allá de eso, o sea, no es que seas el mejor, porque por características no lo eres, pero aún así, o sea, sí te decía, tiene una dosis de circunstancia por Atlas mismo, por donde juega, pero además también yo creo que eso sí magnifica el torneo de Yuka. O sea, el jugar en Atlas magnifica los números que hoy tiene, aunque hay una dosis de circunstancia. Sí creo que también va a tener que ver un poco el juicio con que no lo hemos visto tanto como hemos visto a Paulinho, como hemos visto a Rondón, hemos visto más a Cambindo, a Berterame, al resto de nombres que están ahí.
Pero, a ver, si Yucan, creo que va a haber un momento cuando hablemos del más completo, cuando ahí tendremos que evaluar, o sea, ¿quién es el más completo? Puede ser mejor que remata de cabeza, pero si eres débil en otras áreas, no va a entrar en la conversación. Antes del top 5, y ya nos vamos rápido, él o los más determinantes. O sea, ¿quiénes elegirían ustedes, por ejemplo, en una final? O sea, de acá. ¿En una final como Sí, tal? una final. O sea, este es el más determinante, ¿Sabes más cuál es allá el problema de eso? de los nombres. Que lo vimos en la liguilla pasada y todo el mundo esperaba de Paulinho y Paulinho desapareció. ¿Sabes? Y bueno, pero Desapareció. Toluca en general, ¿no? O sea, Sí. lleva 2 liguillas con 0 goles. Que se Toluca. cae. Ajá, exactamente. A ver, ¿sabes quién sí? Creo que se nos estaba, bueno, por lo menos a mí estaba olvidando porque a mí se me hace un jugadorazo, el Búfalo. Sí. Sí. Aguirre creo que es mejor que algunos de los que Que la dijimos lista, ahí. sí. Varios. Creo que es mejor que Rondón. Creo que Sí, por yo lo no. menos, no, sí. Que Rondón, yo no. Yo creo que sí. Me parece incluso mejor que Nico. Me parece más discutible que Nico Sí, A ver, Ibáñez. ¿no crees que si Aguirre estuviera en Pachuca fuera titular? No, claro. Ah, no, sobre Rondón no creo. ¿No crees? No. O sea, para mí Rondón está al nivel en diferentes características de lo de Henry. Pero Rodrigo yo lo veo un escalón abajo. O sea, cuando estuvo en Monterrey, más allá de que no fuera centro delantero, no le va tan bien. En América sí, que debe ser más complicado, pero sigue estando en un rol de rotación. No es el centro delantero titular del América. Pero no tiene que ver el equipo. O sea, con Necaxa, por ejemplo, o sea, lo que le valió llegar a Monterrey. No, tuvo muy buen torneo, o sea, pero... Ese torneo, por ejemplo, creo, o sea, ese nivel de juego no se lo vi a Rondón en Pachuca. También Rondón ya llegó grande, ¿no? O sea, Sí, claro. Y se le nota. Pero bueno, hablando de determinantes, creo que Rondón para Pachuca es, o sea, en ese apartado ser. de determinante, creo que Rondón es más determinante bajo ese concepto para Pachuca que los demás. Sí. Históricamente diría Gignac, en determinante, debe ser Ah, uno de los bueno, más. claro, no, sí. Pero hoy, es No que hay no lo hemos discusión. visto jugar ya. No, Sí, no, sí, pero sí, históricamente sería, pero volvemos a lo mismo. El hoy. Al presente inmediato, sí, creo que Rondón, ¿por qué? Porque Rondón ya lo vimos en el plano internacional y estuvo con Pachuca. Y Paulinho, vuelvo a lo mismo. Llegan las liguillas y como dicen, no sé si es el Toluca completo o sea él, pero desaparece. Al América no le ha hecho gol, ¿no? O sea, le ganan 4-0 en Le el ganan primer 4-0, partido, no recuerdo si con gol probablemente de, por ahí. a lo mejor marcó uno ahí, ¿no? El último lo pierde 3-0 sin marcarle al América. Sí. Que hablando, a ver, no es una final, pero es uno de los partidos más determinantes que tienes en la temporada. Sí, pero bueno, igual lo enfrentaron en liguilla y se fueron con Y ahí cero. fue Eso 0 que no. en 2 juegos. Los juegos. Exactamente. Y ahora sí cerramos el top 5. Entonces, decíamos Paulinho. Está, Bueno, o sea, empezamos de. No hay que 5 para ordenarlos. arriba. Bueno. hay que elegir 5 y los ¿Sepúlveda no ordenamos. está? ¿Para ustedes no está Sepúlveda? Yo pondría otros antes, pero Sí. yo creo que Sepúlveda sí pongo a Sepúlveda por encima de Yuca, O sea, por ejemplo. Sepúlveda, por ejemplo, en los últimos torneos importantes de Cruz Azul, que fueron final y luego semifinal, eliminados con América las 2 veces. ¿Sepúlveda no era el jugador importante de Cruz Azul? Sí. Pero Sí, y sobre todo también hay que decirlo, por las necesidades, porque Cruz Azul tenía al Toro lesionado, Sí. Giacomaki se iba adaptando y se pudo dar que salían los madrazos. y que Sepúlveda es más completo que Giacomaki, es más completo que el Toro. O sea, para mí, por ejemplo, yo arranco con Paulinho, con Ajá. Rondón y con Henry. Y entonces, a partir de ahí, o sea, yo no sé si vamos a estar de acuerdo o no. Se trata de que vayamos Pues, haciendo ese le- consenso. Le pondría un filtro al top 5 y que fuera del torneo actual. Yo solo tengo una duda, ¿por qué por los números descartaste a Kennedy por los números? O sea, ¿eras Es que tan Porque bajo? no era No es centro delantero. como Vega, ajá, no es un 9 Ajá. clavado. Ok. Sí, porque si no también estaría en esta conversación, al igual que Vega, no sé si Paradela, si ya empezamos a retrasar las posiciones, ¿no? Pero para mí están, o sea, Paulinho, Rondón y Henry Martin, aunque no ha jugado tanto Henry, pero... Es que por eso ahí se hacía un espacio, porque Henry Martin en este torneo no estaría. Pero En si este lo metemos torneo. a jugar hoy, para mí va a estar por delante de muchos de estos nombres. Sí, pero también al principio dijimos que estadísticamente. Y ahí O sea, vamos a estarían los encontrar goles. consistencia Es que nos entonces... meteríamos en una bronca histórica ahí. Sí, Creo que vamos a tienes encontrar razón. entonces consistencia Inmediato, en este torneo nada sí. más. Ok. Paulinho y Rondón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen que estar? Sí. Rondón no sé porque creo que antes van otros. ¿Qué otros metemos? O sea, Sepúlveda. Ahí yo sí estoy de acuerdo que tendría que Sepúlveda y Paulinho. Cambino no sé por la lesión o también ponerlo pues, como ya no va a jugar o, bueno, posiblemente juegue y ya no sé. Pero pues Cambino debería estar, ¿no? Del O sea, momento sí. Pues de momento y va a terminar con más goles que varios de aquí. Sí. Entonces tenemos Paulinho, Cambindo, Sepúlveda. Pero a ver, ¿cómo quedó el Necaxa en su último partido?
5-3. 5-3. O sea, creo que ahí va a depender mucho cuando termine la temporada qué tanto afectó al Necaxa con y qué tanto terminó sin. Si el Necaxa sigue dando buenos partidos, sigue jugando, se mete a la liguilla y logra, no era tan determinante. Sí eran sus compañeros. Bueno, pero también cuando se ha perdido sin Cambindo. Sí. Yo creo que sí ha sido determinante Cambindo, además de que estaba cercano a su doble título de goleo, ¿no? Sí. O sea, ya sé que nada más dijimos este torneo, pero lo de Cambindo también el torneo pasado, o sea, le suma puntos quizás. Sí. Sí, porque te vuelve un jugador regular. Ahora, esta pregunta está buena. Bueno, creo yo que capaz es una mierda. ¿Qué hubiera pasado si Cambindo hubiera sido el delantero que hoy es en Necaxa con el Cruz Azul de Anselmi? Porque le batalló. ¿Se acuerdan que yo creo que no sé. Ángel Sepúlveda se aventó un rato sin anotar? Yo creo que no le favoreció el sistema. O sea, Cambindo lo que le favorece es justamente que jueguen al espacio. Pero igual es una línea de 3. O sea, tampoco creo que Anselmi no haya podido encontrarle... No, si le encontró a Antuna también la posibilidad de hacerlo jugar un poco al espacio, lo podrá encontrar a Cambindo. A Cambindo no estuvo con Anselmi. No. No, creo que tiene mucho que ver la parte de que Cambindo y Yuka, o vuelvo a meterlo en la conversación, pero son dos futbolistas que de hacer equipos de media tabla para abajo, bueno, el Atlas más al fondo, les dan más oportunidad de jugar un poquito más libres, no amarrarlos tanto a un sistema, porque saben que te van a perrear todo el partido. Creo que tiene mucho que ver también la libertad que tienen. No están tan pegados a un sistema, o están tan, no sé, te pongo el tema de... Creo que eso puede ser contraproducente. Sí, totalmente, pero por ejemplo, Berterame sabes que es un centro delantero y no le va a permitir de Michelis salirse o estarse botando, estarse moviendo, él tiene que estar ahí. Y o sea, ¿qué tanto están amarrados a un sistema? Por lo que les pide el técnico. Vamos a tener que hacer el top 5 rápidamente para poder pasar al siguiente tema, pero... Sí, a ver, vamos con Paulinho. Si es de este torneo, también tiene que estar Yuka, pues en el segundo lugar de tabla de goleo. Bueno, tercero. Tercero ya. Tercero, sí. ¿no? A ver, Paulinho. Cambindo. Sí. Sepúlveda. Sí. Yuka. Sí. ¿Y después? Yo creo que ahí ya cabe Rondón. Sí. Yo lo pondría Paulinho, Rondón, Cambindo, Yuka. Y creo que... Malinche, nos está saliendo pato. Es que creo que lo de Cádiz con el León, o sea, creo que... Me gusta mucho Cádiz, pero... Porque al final de cuentas, pues por algo James ha lucido. O sea, las asistencias hay que meterlas. O sea, Cádiz es un delantero muy distinto a toda la lista que tenemos aquí, ¿eh? Sí. O sea, por la capacidad que tiene para asociarse y desmarcarse. Yo soy José Sepúlveda antes que a Cádiz. Yo también me quedo con Sepúlveda, pero más bien el orden. Sí va Paulinho, Rondón, para mí. Después va Cambindo, Yuka y finalmente el Cuate. Pero bueno, ahí está un consenso, más o menos llegamos a esto, también para que en comentarios nos dejen su top 5 de delanteros centros de la Liga MX y sobre todo tomando en cuenta lo que ha sido este torneo. Ya si le quieren poner un poco de historia, bueno, también son libres de hacerlo, pero aclárenlo en comentarios. Y vamos a pasar al siguiente tema para hablar de los invitados a la liguilla. ¿Cómo está el tema en Liga MX de los posibles clasificados a liguilla? Y bueno, estamos en la recta final del programa, pero también estamos en la recta final de la liguilla y del torneo regular, clausura 2025 del fútbol mexicano. Así que vamos a hablar de quiénes están llegando de mejor forma, quiénes van a entrar directo, quiénes desde el play-in tienen oportunidad de poderse, no diría clasificar después a liguilla, sino más bien de competir, porque creo que se trata de eso, ¿no? Así que hablaremos también de defensa, ataque, muchas cosas más, y comenzaría por preguntarles... ¿Cuál ha sido el mejor equipo del torneo en el completo? Y sobre todo si intentamos borrar lo que ha sucedido en Conca Champions. O sea, hablando Liga MX, ¿cuál ha sido el equipo más completo que han visto y el candidato número 1 a esta percepción? Yo voy a arrancar con el América. Sí. Yo voy a arrancar con el América. Más allá de que en el momento en el que estamos grabando Toluca sea líder, creo que América ha sido el equipo que salvó esta caída en Conca, que no vamos a meter... Se ha mostrado de mejor forma, ha tenido buenos resultados, incluso sumando 15 puntos contra el top 10 que está actualmente en la tabla general y que creo que ha sido también con victorias muy contundentes, ¿no? Contra Juárez, contra Tigres, que para mí es un buen parámetro. Ha habido empate contra Cruz Azul, me parece que la derrota contra Pachuca es circunstancial por lo que se jugaba en la Conca.
Le gana 3-0 al líder general también a Toluca, que ha cambiado mucho, pero para mí América es el número 1 hoy. Sí, creo que sí es el favorito. Hablaría de Toluca para no repetir lo que ya dijiste de el América, y es la dirección técnica. Paiva demostró que Lillas no supo, y ahora tiene un entrenador que ha demostrado que Lillas sí sabe. Entonces, eso es la diferencia más sustancial que yo le veo a Toluca para enfrentarse y posiblemente echar al América. O sea, es una comparación más entre el Toluca de antes y el Toluca de hoy que de Toluca contra América, ¿no? Sí, porque estoy totalmente de acuerdo en lo que dijiste del América. Y cuando alguien es dominante, creo que las condiciones las van a aplicar quienes lo van a enfrentar. Ahí el tema es que acabas de mencionar muy, muy importante. Lo del Toluca, tienen un viejo lobo de mar ahí que la neta sabe su negocio. Y el Toluca aprendió, o creo que pudo haber aprendido lo que pasó el torneo pasado, pero si hay un equipo que creo que puede ser su torneo, que creo que puede demostrar por los propios futbolistas que creo que quedaron rebasados, es el Cruz Azul. El único pero sería Vicente Sánchez. Es su primer liguilla, su primer torneo importante, su primera oportunidad grande, y creo que eso lo puede rebasar. ¿Te creería que Vicente Sánchez pudiera ser un factor si lo hubiéramos visto más titubeante cuando usó la línea de 4? Usó la línea de 4 y en el mismo partido dijo, ¿saben qué? Me volví loco, volvemos a línea de 3. Y creo que por esa situación de que regresó a lo que venía haciendo Anselmi con algunos ajustes, porque no es igual, creo que Cruz Azul sigue siendo, con o sin o a pesar de Vicente Sánchez, un equipo candidato, pero sí lo veo abajo de Toluca. No creo que Vicente Sánchez influya tanto en las aspiraciones de Cruz Azul. O sea, a ver, sí puede ser determinante, ¿no? Podría llegar a ser por el mismo factor del que Antonio Mohamed lo es para Toluca y Jardine para el América, pero para mí algo muy importante de forma positiva con Vicente Sánchez, y así, aquí sí tengo que meter la conca, es que él se quita la hegemonía del América. Y ese peso, me parece que de confianza, ese peso también del respaldo de los jugadores, y que más allá de las formas, que para mí el Cruz Azul no ha alcanzado ni cerca la forma que alcanzó con Anselmi, pero también de forma coincidente América no está en el nivel, o sea, pese a ser dominante y ser candidato número 1, América no está en el nivel del bicampeonato o quizás del cierre del tricampeonato. O sea, creo que está, a diferencia de otros torneos, América está entrando en un punto un poco más bajo de lo que lo había hecho en últimos torneos. Bueno, hay que recordar algo, para el creo que para el tri se mete en puestos de octavo lugar. Exactamente. Pero su cierre es muy fuerte. Cierres, exactamente. Ahorita creo que coincido contigo, es al revés. Creo que el equipo, no sé, lo percibo como un equipo que poco a poquito se va a ir cansando y ya empezar factura de lo que fue el tricampeonato, de lo que fue Conca, y eso es algo que Cruz Azul, anímicamente, el equipo se ve cada vez más sólido. Caso de León. El León arrancó de una manera que dices, nadie lo va a parar, nadie lo va a frenar, y de repente el León se fue cayendo. Creo que igual a León no le va a alcanzar hasta cuartos, semis, si acaso, pero yo insisto, coincido lo que dicen de Cruz Azul, de lo que ha logrado, pero la liguilla es otro torneo, sí. Y a Vicente Sánchez le hace falta experimentar ese momento. Ahora, Lástima, no la desconoce tampoco porque la jugó. Porque fue futbolista, sí, fue el top de Toluca. Pero como entrenador es distinto el asunto. No era el tomador de claro, decisiones principal, claro. ¿no? Sí. Ahí siento. O sea, pero no es como Paiva que no tenía idea. Sí. No, aunque llegaba con otro bagaje de otras ligas, ¿no? Por ejemplo, con Independiente de Valle en Ecuador. Pero sí creo que tampoco le quita tanto mérito a Vicente Sánchez el primerizo, porque justamente en la serie contra el América demostró que podía ajustar. Ese cambio que hizo a la doble punta para mí es lo que hace fundamental para ganar el partido. Voy a citar algunos datos rápidamente para ver si sumamos a alguien más en la conversación. Estos son los puntos que hasta la jornada número 15 ha sumado cada equipo contra el top 10 de la Liga MX. Toluca 15, América 15, León y Cruz Azul 11 cada uno. Después un punto bajo. Tigres solamente 9 puntos. Después tenemos a Pachuca con 13 puntos, que son de los que más han sumado contra estos top, pero que le ha costado contra equipos más débiles. Después tenemos al que aparentemente es el caballo negro, pero creo que después de este dato se puede desmentir ese mito. Necaxa solamente ha sumado 3 puntos. La victoria contra el América, contra el candidato número 1,
pero perdió contra Toluca, contra Cruz Azul, contra Tigres, contra Pachuca, contra Monterrey, contra Pumas, y en el momento en el que estamos grabando le falta jugar contra Juárez, de este top 10, que lo deja con 3 puntos únicamente. Juárez ha sumado 11 puntos, o sea que lo hace, para mi perspectiva, más fuerte que Necaxa enfrentándose a rivales de liguilla. Monterrey 8 puntos y Pumas también muy pobre cosecha, 5 puntos. Con esto en mente, ¿alguien más se sube a esta lista? Hablábamos Toluca, América y Cruz Azul. Alfredo, por favor, porque yo sé que me van a madrear. No sé, no, para mí no se sube ninguno, nada más lo de Necaxa, a pesar de esto, y a pesar de que se vaya a la primera, porque creo que se va a ir a la primera enfrente a quien enfrente. Bueno, puede ser que no, pero... Tiene posibilidades de irse a la primera, Ajá. ¿no? No le quita el torneo, o sea, no le quita No, el tiene trabajo, muy buen torneo, no, sí, no sí, quita lo bien que juega. Entonces, para mí no se sube nadie, son esos los candidatos. Para mí, al contrario, con la lista que tú me diste, ahí para hacer un descartadero, pero sabroso. Porque para empezar, a Pachuca yo lo quito. Vámonos a Pachuca, quito a Monterrey, quito a Tigres, quito a Juárez, quito a Pumas. Y te voy a decir por qué. El factor importante del Mundial de Clubes. Hay equipos que no van a querer arriesgar futbolistas de cada Mundial de Clubes. No les va a interesar si se van, no les va a interesar hasta dónde lleguen. Se van a ir porque necesitan cuidar futbolistas. El León sí ya no tiene nada que perder, no, básicamente es lo que se está jugando y lo siento por James, pero el tema de Pachuca, por ejemplo, que lo de Pachuca es muy raro, porque de repente pareciera que los futbolistas están cansados de hasta la madre de Almada, y luego el siguiente partido se parten la madre por él para sacar un empate y remontar. Entonces el Pachuca es una incógnita, pero yo lo descartaría por el Mundial de Clubes, lo mismo que Monterrey. Creo que son equipos que su mente ya está ahorita ya. O sea, ahorita ya no se van a arriesgar. Los futbolistas incluso no van a jugar a tope o no se van a arriesgar a perderse un torneo tan importante. Y creo que eso influye, mano. No sé ustedes. Yo no lo había pensado, sinceramente, el tema del Mundial de Clubes, porque yo quería subir a Pachuca, pero solamente le gana también, de los más fuertes le gana al América, porque pierde contra Cruz Azul y pierde contra Toluca, hablando de este top 3, ¿no? Después le gana Necaxa, Monterrey a Pumas, que hablamos de los puestos de play-in. Otro equipo que no hayamos mencionado acá, ¿lo ven subiendo hacia el play-in? O sea, hay posibilidades para Guadalajara, para Mazatlán, de sacar a Pumas. Los primeros 9 parece muy complicado que se mueva ya. Estadísticamente hay opciones y creo que el play-in, el que quede en 10 también se va a ir. O sea, no ¿Qué ha pasado no, así ya- en los ya últimos es repechaje, torneos? No creo que cambie. El play no ya es puro repechaje, ¿no? Ya. Sí, ese sí, torneo, bueno. o sea, sí, ese torneo ya es puro repechaje. O sea, está tal y tal, y el que entra ya, sí. Ya no estoy entendiendo el Sí, cambio. sí, es que ya se acabó el play-in, ya lo quitaron Ya. desde el torneo pasado y ahorita es el repechaje, es Los un que juego. ganen, el bueno. que gane de cada llave avanza. Exactamente, ya avanza. Ya. Sí, sí, sí. Ahí, pues es que hasta el Atlas tiene posibilidades, ¿no? Con este sistema. Ya son, yo sé. no, igual que déjame Kane, no. soñar. Déjame soñar. No, pero no, sinceramente no veo, porque hay 3 puntos de distancia y la diferencia de goles con Mazatlán y Chivas hacen que se meta Atlas sea casi imposible. A Chivas yo lo veo adentro. Metiéndose a repechaje. Creo que Por es encima de lo único. Pumas, ¿no? Hasta la liga le conviene. Creo que Mazatlán y Pumas van a terminar tropezando y Chivas se va a terminar metiendo. Ahora, preguntando también, ¿qué equipos de estos, o sea, suponiendo que estos van a ser lo que entre, ¿no? O podemos meter a Chivas en la conversación, ¿cuáles tienen más interiorizado a qué juegan? O sea, ¿cuáles tienen un estilo de juego más reconocible? Y lo pregunto porque los regios, que no los hemos mencionado como candidatos, suelen ser candidatos, pero para mí una de las razones, más allá de los puntos que hayan sumado contra el top 10 o los puntos que hoy tengan, hay un problema que Tigres no es tan reconocible todavía con Guido Pizarro y el menos reconocible es Monterrey. O sea, saber a qué juega de Michelis más allá del juego interior, partido a partido cambia demasiado. Yo creo que es más complicado. O sea, de aquí, ¿cuáles sí tienen un estilo de juego reconocible? Necaxa es uno. O sea, sí, pero yo me sigo quedando con los mismos 3. No, pero más allá de candidatos, ¿a quiénes son? América, Cruz Azul, Toluca. Coincido. Más allá de esos candidatos, ¿a quiénes son los que tienen un estilo reconocible? Necaxa también tiene. Necaxa lo tiene un bien estilo, ¿no? definido, sí. León lo tiene, pero ¿sabes? Es lo raro de León, que León con James es uno y juegan para James y James juega para el equipo, sí, pero se va y entra guardado, el equipo se vuelve muy lento. Entonces, sí tienen un estilo cuando está James en la cancha. Cuando no, yo no se lo encuentro. Y creo que el que lo tiene más marcado, lo está dominando y lo practica a la perfección es el América. Ya sabes cómo, ya sabes por dónde juega, ya sabes incluso los jugadores que van a entrar de cambio el daño que te pueden hacer. Porque además de, o sea, América además no es un sistema nada más. O sea, es la línea de La 3, flexibilidad de todo lo que tiene una y versatilidad. sabes, o sea, según el parado, sabes a qué va a jugar cada güey. Sí.
O sea, sí. Y eso mismo lo decía Jardiné en el clásico acá. Tuve la oportunidad de preguntarle. En contra rueda de Guadalajara, prensa. sí. Dije, oye, ¿por qué cambias? O sea, ¿por qué línea 3 y línea 4? Explicó por qué, pero dijo, agradezco también a los jugadores que entienden qué tiene que hacer cada quien en cada uno de los sistemas. Y es en función al rival, ¿no? Que es la versatilidad que tiene ese América y lo difícil que es enfrentarlo, sobre todo en serie a ida y vuelta. Porque, bien lo dices, línea de 3, línea de 4, la facilidad que tiene también para sorprenderte con un carrilero por derecha, el no saber quién va a jugar de enganche, ahora la variante de tener un mediapunta como Valdés y no un centro delantero, más allá de que se haya ido eliminado con esa fórmula. Y creo que es el equipo que tiene más variantes, sobre todo, ¿no? No, y que por las bandas, si es Kevin o no está Kevin, el equipo cambia y se vuelve sólido. Y también con Jonathan Dos Santos. O sea, el valor que le añade que esté Jonathan Dos Santos a este equipo me parece que es invaluable. Sí. Y hay un punto muy importante, el regreso del nivel del 10. ¿Valdés? De Valdés. Que el Fíjate. torneo pasado estaba borrado y... Sí. A ver, se lesionó, pero Alan Cervantes también te daba otra variante. Sí. Y luego, por ejemplo, el tema de Reyes, cuando es lateral, Ajá. que sabemos que es Ali, que se formó como central, también es otra variante diferente. O sea, En línea de 4, ¿no? Sí, entonces es muy... Y porque creo que tiene menos variante por la derecha en tema de la saga defensiva, es si va a ofender o va a defender, que es Kevin o es Reyes. Exactamente. Pero por el otro lado, tiene opciones distintas de cómo atacar. Porque por el otro lado, le agregaría no solamente a la elección del carril, sino el tema de Brian. Sí, que está en un muy Que lo buen nivel. de Cendejas siempre es ir para adentro. Por eso funciona también lo de Kevin, la pasada de Kevin. Pero por el otro lado también influye Brian y quién es el carril. Y la cercanía de Fidalgo también, porque se aproxima Creo más que hacia la con quien se izquierda. entiende muy bien es con el Chicote, porque Sí. las pasadas que le hace... Sí, hay Creo que mejor asociación sí, entre ellos dos. sí. Y este sería el resumen, ¿no? De cuál es el equipo quizás más completo. Hablamos de América, pero sí creo que el momento en el que está llegando, y sobre todo, no hemos hablado, ¿no? Una de las falencias que tiene es la falta de centro delantero. Por las lesiones de Henry, la lesión del Búfalo, y que con Víctor Dávila, por alguna extraña razón, lo ha dejado de ver nuevamente como centro delantero y lo comenzó a ver más como una especie de revulsivo por el extremo. Pero eso es por parte de América. Ahora, Toluca añadió la variante de la línea de 5 después de su juego contra Necaxa. Pasa una buena parte del torneo jugando con el 4-2-3-1 o 4-4-2 muchas veces con Robert Morales y con Paulinho. Y Atlas le juega con línea de 5 o línea de 3 centrales. O sea, es una variante que también le añade el turco que creo que podría llegar a utilizar en liguilla contra rivales así de fuertes como América. Pero a ver, ojo, porque Toluca con Paiva, aunque la estructura era un 4-2-3-1, Se descomponía en 3, ¿no? Baeza siempre, o sea, jugaba casi línea 3. O sea, un 5-2-3, más o menos. O sea, entonces creo que si juega con línea de 3 o juega con línea de 4, también el movimiento define el sistema. Entonces, yo creo, y sigo insistiendo, que la diferencia más importante de Toluca es que ahora tienen a alguien en la banca que se ha jugado liguillas, que ha ganado liguillas. Eso es lo El que puede leer los momentos del partido, ¿no? Sí. Y sobre todo corregir, porque creo que hace también una corrección oportuna contra Atlas, que es cambia línea de 4 para ofender sobre el empate cuando se le estaba yendo el partido de las manos, y cambia línea de 5 cuando recupera la ventaja, y Atlas creo que tuvo menos opciones y menos oportunidades. Además también de que para mí Toluca es más complicado de marcar en ataque que Cruz Azul, por ejemplo. La movilidad que tiene Vega, la movilidad del Canelo Angulo, a Atlas le costó muchísimo tomar a Marcel Ruiz los primeros minutos, que se desprendía muy bien. Creo que hace que Toluca sea más peligroso ofensivamente hablando que Cruz Azul, y creo que también ha sido ligeramente más equilibrado con el turco que con Paiva, pero sí creo que Cruz Azul puede fiarse un poco más de su defensa que Toluca. O sea, Sí. ese pequeña rayita de que Toluca no defiende tan bien por momentos como tampoco lo hace Necaxa, creo que hacen que Cruz Azul también se meta en esta pelea por cómo defiende. Es que al final, si nos ponemos a descartar, insisto, a Tigres creo que no, este torneo va a ser para adaptarse, encontrar, entenderse, no lo mismo como jugador que como técnico, y tratar de que sus compañeros lo vean como tal, que creo que lo respetan, eso no me queda duda, pero a él le hace falta todavía esta definición de estilo, de a qué quiero jugar, qué es lo que quiero hacer. Descarta Tigres. Lo de Monterrey, insisto, el Mundial de Clubes también lo descarta por completo. Pachuca, lo mismo. Creo que la conversación, ustedes me dicen si estoy mal,
se centra entre Toluca, Cruz Azul y América. Entre esos tres creo que va a salir el campeón. Yo no veo a otro equipo metiéndose, no veo a nadie más sorprendiendo. Y Caballo Negro... Eso es lo que te iba a preguntar, sí. Ahí es la pregunta, cabrón, ¿no? ¿A quién pones como Caballo Negro? O sea, ya sabemos a quién, pero O sea, no la va a alcanzar. Pensaría en Necaxa, pero yo me voy a ir con Necaxa. Juárez. Necaxa también. O sea, yo creo que va a ser Necaxa. Juárez, creo que cuando, y bueno, ustedes me dirán su opinión, pero creo que Juárez, su sistema se basa en primero destruir o no dejar jugar, ¿Sí? que lo que ellos pueden hacer. Entonces, va a llegar a un punto en el que esa idea de juego no te va a funcionar. Contra Toluca, contra Cruz Azul, contra América, eso no te va a dar. Ahora, en fase regular no le fue mal. Pero también creo que ya Sí, son contra otras Toluca y circunstancias. América. O sea, eso es la parte que me hacía dudar si irme con Necaxa, porque fue goleado 4-0 por Toluca en Juárez y 4-0 en Ciudad de México por América, pero sí le gana a Cruz Azul, le gana a Tigres, le empata a Pachuca, le falta enfrentar a Necaxa en el momento en el que estamos grabando, le gana a Monterrey y empata con Pumas. Yo creo que Juárez, al menos justamente porque destruye más y tiene menos herramientas, me parece que puede ser un rival más complicado de cara a liguilla de lo que lo puede ser Necaxa. O sea, Juárez lo veo más complicado, Necaxa lo veo más peligroso. Creo que es la forma en la que lo definiría, porque Sí, Necaxa claro. tiene más una vocación ofensiva. O sea, sí, para el efecto creo que de todos modos a ninguno le va a alcanzar. Sí, O sea, no. Pero si tuvieras que elegir un caballo negro, es Yo Necaxa. preferiría, si yo fuera Toluca o América, yo preferiría jugar contra Necaxa. Me parece que esto que estás diciendo es más fácil ganarle a Necaxa que a Juárez por lo que juega Juárez. O sea, pero pues es el fútbol mezquino, pues. O sea, es más difícil ganarle. Sí, ¿Qué- es que lo resumiste muy bien. O sea, enfrentar, coincido, prefiero mil veces a Necaxa, que sé que me va a ofender, me va a atacar. Y me va a dejar cuando espacios. me ataque me va a dar espacios, me va a oportunidad. Y Juárez, exacto, se tira atrás totalmente y ellos buscan con una que tenga, con una que me encuentre. Me vale madre meter 10 cabezas atrás. O sea, eso es lo que le van a tirar. Que posicionalmente también se me hace un equipo muy interesante Juárez, ¿eh? O sea, cuando jugó contra Atlas, vi que... No, está difícil, o sea... No, pero que Juárez juega lo que quizás Atlas quisiera jugar un poco. La forma en la que... o sea, porque es fútbol posicional. Pero bueno, para no dedicarle tanto tiempo a Juárez y pasar al siguiente tema, antes de eso, vamos a jugarle a la premonición. Campeón de este torneo. Yo creo que va a ser América tetracampeón. Ay, cabrón, si te... Yo creo que... Hijo de su madre, 1-1, sí. Creo que el Toluca. Creo que con lo que pasó el torneo pasado, creo que con el entrenador que tienen, Cruz Azul se va a quedar por Vicente Sánchez y el América ya no le va a alcanzar. Y se vio en Conca. Ya siento que necesitan los propios jugadores, ya necesitan un respiro. Yo me voy a ir con América porque Cruz Azul está jugando Conca. Y aunque eventualmente Cruz Azul avanzando va a tener días de descanso, no estoy seguro si se cruza con la final o no, o cómo está el calendario de la final de Conca con la final de Liga, pero aún así le están enfocados en 2 torneos, aunque tenga una buena plantilla. Creo que a Cruz Azul le resta puntos en la Liga, porque lo habíamos hablado en otro video en el canal. Cruz Azul está obligado a ser campeón de alguno de los 2 torneos, y el que tiene menos pasos por delante hoy es el de la Conca. Tiene a Tigres y del otro lado de la llave tendrá a Inter Miami o a Vancouver, que salvo el caso de algunos temas de arbitraje y el hecho de que esté Messi en la otra llave, creo que Cruz Azul tiene menos problemas de ese lado. Toluca contra América no lo veo, me encantaría verlo, un Toluca América, pero no lo veo. Se puede dar. Sí, como final sí. Uh-huh. Y me gustaría verle ese enfrentamiento ya con el turco, porque sí creo que va a cambiar mucho de aquel 3-0 del torneo regular, pero también me voy a ir con el tetracampeonato del América. Bueno, así está el panorama entonces para la liguilla, así está el panorama entonces también de lo que es este programa, La Contra, para que también nos lleven la contra ahí en comentarios y espero que lo hayan disfrutado. Intentamos hablar de muchos temas, también déjenos su recomendación, su opinión sobre lo que aquí hablamos, es válido cualquier tipo de opinión, pero importante también siempre aclarar, se hace desde la objetividad y la opinión que nos genera el ver fútbol, el haber visto fútbol toda nuestra vida, nuestro trabajo también, que nos dedicamos a esto. Así que podemos diferir de las opiniones, pero esperamos que también encuentren esto atractivo, entretenido, incluso informativo, si es que algo no lo conocían o no lo sabían por acá. Yo soy Manu Villaseñor. Alfredo, un placer tenerte por acá y que sean muchos episodios más y que esto tenga éxito. Gracias, Manu, que nos vaya bien y que le vaya bien a la liga. O sea, creo que vivimos y infravaloramos o vivimos infravalorando a la liga mexicana, que a mí me parece
la segunda mejor del continente y eso nos pone muy arriba en el mundo. Eso lo vamos a discutir entonces en un próximo programa porque ya abrió tema de debate. Pato, un placer tenerte por acá. Y también, bueno, vamos a hablar de mucho fútbol, de muchos equipos de la Liga MX. Y es un placer también contar contigo para este proyecto que nuevamente espero que nos vaya muy bien. No, muchísimas gracias. La verdad, aprender, crecer y dar lo mejor, ¿no? Para que este proyecto funcione, que pues es para todos ellos, básicamente. Nosotros ponemos nuestro granito de arena, el no quedarnos callados, que es lo importante, porque creo que hay pocos espacios en los que realmente se hablan las cosas como deben de ser y creo que este puede ser un punto de referente para la gente, ¿no? Y también después vamos a hacer cosas divertidas. Vamos a planear algo, hay una carnita asada, algo más relax. Vamos a ver cómo se va desarrollando esto, pero bueno, también es importante decirles que se suscriban al canal, que el apoyo es muy importante para hablar de fútbol, para hablar de un formato distinto también y que todo esto, bueno, a ustedes les pueda gustar porque finalmente eso es lo que queremos. Así que nada, nos vemos en un siguiente episodio, espero que lo hayan disfrutado, recuerden suscribirse y dejar un like. Les repito, yo soy Manu Villaseñor y nos vemos hasta la próxima.